Ya a partir de la 1 de la tarde ya estamos aquí participando, colaborando. Todo lo necesario. Se vino la lluvia un cachito aquí en Tama, un ratito. Se despejó, pero hace viento. Cuando hace viento también puede hacer una jugareta con la pelota. También puede ahí con los ojos, veíamos hace rato que el jugador se quejaba de los ojos porque le entró polvo. También eso cuenta. Hay mucho público, hay mucho nervio. Eso también cuenta. Es un evento, ni más ni menos que es Copa Regional. Aquí se reúne toda la comunidad Mije. La Mije baja, la media, la alta. Y los que todavía no tienen equipos. Hay que prepararse. Esto es deporte, pero también es una cosa muy seria. Es una cosa que necesita entrenamiento en la mañana, en la tarde, en la noche. Saludos a los entrenadores, los que están detrás, siempre preocupándose, comiéndose las uñas, pero preparándose todos los días para llegar a esta final, para llegar a este nivel, solamente cuando hay preparación, solamente cuando la gente está con mucha disciplina. Se va a venir, señoras y señores. ¿Cómo andamos, Toñito? Ya estamos en las redes sociales, ya regresamos. Nada más habría que revisar si ya estamos en el 107. Se viene, señoras y señores. Bonito partido. Está el saludo deportivo. Está el saludo deportivo. Es el uniforme que presenta Ayutla, así como una flama en medio. Es amarillo, color amarillo. Todos bien disciplinadas. Ya se saludaron deportivamente. Porque de aquí en adelante se viene un agarrón. Y créame que va a haber gritos, emoción, pasión. Porque se trata. Mejor me siento, Memo. Mejor me siento, Memo. Ahí estamos. Ahí estamos ubicados. Perfectamente. Vamos a narrar. Buenas tardes, querido público. Buenas tardes, señoras y señores. La gente que le gusta el básquetbol. El público que nos escucha. Mil gracias por seguirnos. Mil gracias. Si usted vive las emociones del básquetbol al igual que nosotros, eso se agradece infinitamente. Ya estamos a punto de comenzar. Estamos a punto de comenzar. Imagínense la presión que sienten las niñas. Aproximadamente, ¿cuántos años tienen, Rubén? Tú que tienes todos los datos estadísticos. Son niñas todavía. Primero, segundo, tercero de primaria tal vez. Ahorita nos da el dato nuestro amigo Rubén Martínez, ya también a la expectativa. Todo listo, todo preparado. Se llegó el gran día. Después de 2 años totalmente inestables por la pandemia. Somos la generación de la post-pandemia. Somos la generación que usamos cubrebocas. Somos la generación que aprendimos a usar gel antibacterial. Somos la generación que nos daba miedo al compañero de al lado. Somos la generación que aprendimos a vivir con la pandemia y la pospandemia. Y esto sigue. Que nos cuidamos, que nos lavamos las manos. Porque queremos seguir disfrutando del básquetbol. Porque queremos seguir viendo, vibrando los diferentes torneos. Y que nos da la oportunidad de este medio de comunicación como es la radio. Seguramente el próximo año estaremos allá en Guelatao de Juárez para la Copa Benito Juárez, donde se reúnen los mijes chapotecos y chinantecos. Se va a venir el partido, señoras y señores. Estamos en Cambó. Ya estamos en Cambó. Revísalo, amigo, para ver que todo esté listo, preparado para nuestro público, por respeto. Vamos a comenzar, señoras y señores, en este momento. Se viene el brinco entre dos. Estamos ya en la gran final. Primer partido final. Es el equipo de Llano Crucero contra el equipo. Pelota en el aire. Ayutla, la pelota lo tiene en este momento. El equipo de Llano Crucero. Lanzamiento, no hay nada. Infantil, femenil. Primera gran final. Va la número 5. La 5. Observa el panorama. Lanzamiento, no hay nada. De alguna manera están sacudiendo los nervios de estos primeros minutos. Viene la jugadora. Es la jugadora de Llano Crucero, la 13 avanza, la 13 observa, la 13, hay una asistencia con la 12 busca por dónde, la 12 encuentra receptoras, la número 8, nuevamente y en corto, se compromete bastante, allí la pelota y el marcador no se mueve, son 10 minutos que tenemos, viene la jugadora de Ayutla, primera gran final, pierde, la pelota lo tiene Llano Crucero, esa pelota se escurrió, esa pelota se escurre y va a ser... ¿Para quién? Dicen los dos oficiales que la pelota, antes están revisando los detalles todavía,
Estamos 0-0, estamos en vivo y en directo a través de las páginas de las redes sociales. Déjeme mencionarle ahora que hay oportunidad de revisar todas las redes sociales que tenemos disponibles para ustedes en este momento. ¿Dónde está lo que me puso el amigo Toño? Siempre se me va. Ahí está Toño Jambó. Ayug.com, Jambó Deportes, Radio Comunitaria Ayug, Jambó. Ahí estamos. Y en el 107.9 esperemos que ya estemos. Lanzamiento del equipo. Es del equipo de Llano Crucero. 2 puntos a favor de la causa. Los primeros puntos. Viene al abordaje San Pedro y San Pablo. Ayutla Mijes, la número 15. La 15 con la pelota. Ayutla por un costado. Busca infantil femenil. La pelota se escurre. Y va a ser para quién. Va a seguir siendo pelota para Ayutla. La número 15 con la pelota. La 15 buscando, observando el panorama. Ve a la 14. La 14 ahí se compromete. La 14 a la 8 antes. Hay una violación que marcan los señores oficiales. Y la pelota se va a ir para Llano Crucero. Va arriba 2-0 el marcador en este momento. 2-0. Viene el equipo de Llano Crucero. En la 13. La 13 para quién. Para la 5. La 5. Bota la pelota alegremente. Quiere encarar. Mejor quiere pasear un rato. La pelota en el perímetro de la línea de los 3 puntos. Viene la número 10. 10 con la pelota. Con ambas manos. Trae un bote. Ahí la pelota. Sigue en disputa. La 5. Segundo lanzamiento. No hay nada. La pelota se va y va a ser terreno y propiedad de Ayutla en este momento. San Pedro, hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera que piden normalmente los primeros minutos. Se sacude la adrenalina. Los entrenadores, o la entrenadora en este caso, y el entrenador así lo juzgan conveniente, porque hay que estar ahí con los niños. Hay que estar ahí viendo, observando el panorama. Señoras y señores, ahí estamos en el 109, 107.9. ¿Cómo vamos, Rubén? 107.9 de frecuencia modulada. En las redes ya estamos porque estoy viendo. Avanzamos. Estamos en la primera parte, 6 minutos 40 segundos. 2-0, va ganando el equipo de Llano Crucero. Antes se detiene el juego porque hay que arreglarse las botas, los zapatos, el tenis. El avance es de Ayutla. Primera gran final. Viene la 11. La 11 va a encarar. La 11 va a tirar. Cerca. Esto está más que excelente. Amigo Rubencito, ya estamos en el 107. Ya estamos perfectamente. Qué bueno. Para que el público que estaba esperando, que estuvo esperando. Avanza el equipo de Llano Crucero. Hay una violación que comete Llano Crucero y la pelota va a ser para el equipo de San Pedro y San Pablo. Ayutla Mijes. La 11 con la pelota. La 11 buscando. Va a tirar. No. Ahí se trenzan. Bola entre dos. Y por alternancia va a ser para el equipo de Ayutla. Ahí que le moviste, mi hermano. Avanzamos. Señoras y señores. Se presionan bastante fuerte. Cada quien con su cada cual. Marcación personal. Viene la número 15. Es la número 15. Ahí con la pelota. Pierde la pelota y lo tiene Llano Crucero. Llano Crucero le dice el oficial, pues ya hay una marcación. Hay una violación seguramente y la pelota ya va a corresponder a Ayutla. La 12 con la pelota. La 14 va a tirar de lejos. No hay nada. La pelota sigue en poder de Ayutla. En este momento la pierde porque antes estaba el avance cuando hay una falta. Estaba el avance del equipo de Llano Crucero. Y la frenaron con una falta. Pero la pelota obviamente sigue perteneciendo a Llano Crucero. Marcaje personal. Así se juega cerrado. Así se juega muy fuerte. Pero aseguran que el otro equipo no avance. Viene el equipo de Llano Crucero. La 12 ahora sí se despegó. Va a colar. ¡Adentro! Señoras y señores, otros 2 puntos a favor de la causa. 4-0 el marcador. Viene Ayutla, va abajo la 15 con la pelota. Llano Crucero vuelve a ganar la pelota, avanza la número 10. Cerca nada más. Nuevamente la pelota en poder de quién. Dicen los oficiales que hay una falta. Y la pelota se viene para el terreno de Ayutla. Ayutla la número 12. Bonito uniforme de Ayutla, igual que de el equipo de Llano Crucero. Avanza Ayutla. 14 con la pelota. 14.
observa el panorama. ¿A quién? A la 11. La 11 que quiere cortar, va a entrar. No, no se puede. Pierde la pelota, la recupera nuevamente. Ahí se trenzan una vez más. Por alternancia, esa pelota se va a ir ¿para quién? Para Llano Crucero. Para Llano Crucero. Ahí va la pelota para Llano Crucero. Avanza la número 13. 13 con la pelota. Avanza la jugadora de Llano Crucero, la número 10. ¿Qué va a hacer? Se está acercando al arillo. No tira, combina, ya está en corto. A la 6 que está de frente. Lanzamiento, señor padre. Otros 2 puntotes. 6-0 el marcador. Estamos en la primera gran final. Copa Mije. 36º campeonato. Avanza la número 11. Ayutla. Ayutla, lanzamiento. Bastante descompuesto, fuera de ángulo. Y la pelota se escurre. Ahora va a ser para el equipo. Es para el equipo de Llano Crucero. Hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera. Saludos cordiales a la gente que nos está viendo allá en YouTube. También se llama Ayuk TV. Ahí estamos en YouTube. ¿Cómo vamos, Toñito? ¿Todo bien? Perfectamente, perfectamente. Que la señal no nos falle. Que la señal no falle. Por eso dijo Memo, mejor reinicio antes de tiempo. Si no, esto va a fallar. 9 horas o 7 horas continuas. Bonito, la primera parte. Excelente. Ahí están con los partidos. El primer partido de la tarde. El primer partido. Esta es la gran final. Aquí teníamos que llegar. Esta es la invitación. El tiempo que todo mundo sueña cuando se juega. Llegar a la gran final. Y está Ayutla. Y está Llano Crucero. Son las niñas que están viviendo esta experiencia maravillosa. Va a tener la pelota el equipo. ¿En dónde nos habíamos quedado? La pelota lo va a tener el equipo de Llano Crucero. Avanza Llano Crucero desde abajo. Desde cero avanzando. La media cancha. Viene la número 10. Avanza la 10. Bote de la pelota. ¿Para quién? Para la 5. Casi hay robo de pelota. La 5, la 5, la 5 le da la vuelta. ¿Por dónde? Lanzamiento. No hay nada. Hay una falta. Hay una falta que observa el señor oficial. ¿Y van a hacer qué? Van a ser tirables. Van a ser tirables. 2 posibles. 2 posibles para esta jugadora. Viene el primer intento para la número 10. Rubén, ¿a qué horas leemos la nota? Creo que se nos perdió la nota. Primer intento, adentro. Ahí está. 7-0. El marcador hasta ahorita. Va a venir el segundo intento. En este momento también. Preparando el tiro. Prepara. Anota. Dispara. Con eso. Otro puntito. 8-0 el marcador. Siguiente partido va a ser Tierra Blanca contra Totontepec. Es infantil varonil. Avanza, pierde la pelota nuevamente. Viene Llano Crucero, la número 10. Va a avanzar, va a colar. Falta que le cometen. Se está terminando la primera parte. Son 50 segundos que queda en el reloj. Y con eso estaremos terminando con la primera entrega de esta primera parte. 8-0 el marcador. Se va la pintura en la número 10. La número 10. Lanzamiento de la 10. No hay nada. Se va a venir el segundo intento para la número 10 de Llano Crucero. Hay que esperar la reacción de Ayutla. ¿Cómo ves la 6? La 6 está feliz. La 6 dice, yo como que voy bailando. Para la gente que nos ve en las redes sociales, la chiquitina, la número 6. Feliz de la vida, a ver si le cae una pelota. Está disfrutando, a ver si le cae una primera. ¿Cómo está? Feliz de la vida, ¿qué pasa? Nada, estamos jugando, dice. Mientras lo disfruten, todo está bien. Avanza Llano Crucero, la número 10. Se va a terminar el tiempo. Lanzamiento Llano Crucero, no hay nada. Se termina, señoras y señores. Aquí terminamos la primera entrega. 8-0 el marcador. Es el marcador parcial. Es la primera parte. Es la primera parte. Todo tuyo, Rubén. Viene la segunda parte, la parte complementaria. Y son 2, ¿no? No es por cuarto, solamente son 2. La segunda y termina. Y hay campeona. ¿Quién será? Adelante, Rubén. Sí, bueno. Gracias, Ranulfo. Un detalle aquí que ayer escuchaba, si te das cuenta, en la pizarra el marcador está 0-0. También está obligado el narrador local no decir el marcador, porque estos juegos son formativos. Es finalmente eso, son niñas, y en su mayoría son niñas,
Es como este tipo de reglamentos que está empezando a decirse, bueno, para que no lo escuchen las chicas, nosotros sí lo podemos decir, bueno, porque estamos a través de la radio, ¿no? Entonces, pero fíjate que ese detalle, que en efecto son partidos formativos, sí es cierto, es una final, pero finalmente la formación al deporte, a la noción del deporte, bueno, pues entonces así se está diciendo. Bien, entonces vámonos, señoras y señores, al tiempo complementario. Pues el equipo de Ayutla está avanzando con 8 puntos y 0. No, es al revés. Llano Crucero. Llano Crucero, que pertenece al municipio de Tepuxtepec, Santo Domingo Tepuxtepec. Bueno, pues está aventajando por 8 puntos contra 0 del equipo de San Pedro y San Pablo Ayutla. Vámonos entonces al terreno de juego. Este es el esférico que pertenece a la selección de Llano Crucero. Llano Crucero, a la jugadora número 13, tira. Y nada, jugadora número 13 nuevamente tampoco le llegó a las manos la jugadora número 14 de Ayutla. Este vistoso uniforme que tiene el equipo, la selección de Ayutla. Colores vivos, entre ellas el amarillo, el naranja y el negro. Así se presenta, así con el uniforme clásico como simulando precisamente a las llamas del fuego. Número 11 de Ayutla. Ayutla la bloquearon. Y el esférico va a ser para el equipo de Ayutla. Todavía en posesión de pelota el equipo de Ayutla. Ayutla no es Llano Crucero, es Llano Crucero. Saque línea lateral. Rápidamente va el equipo, la selección de Llano Crucero. Llano Crucero, jugadora número 10. Combinación a la 5. La 5 se va, quiere buscar, pero receptora, jugadora número 10 para auxiliar a la 5. La 10 tira, tablera y nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene la chiquitita, pequeñita, número 6, pero le pesa la pelota a esta pequeñita jugadora del equipo de Ayutla. El esférico va para la jugadora número 9 de Llano Crucero, tira. En la recepción otra jugadora de Llano Crucero, pero finalmente lo tiene la selección de Ayutla. Estas muchachitas, categoría infantil femenil. Quiso irse, pero ahí no la dejaron tirar cómodamente esta jugadora del equipo de Ayutla. San Pedro y San Pablo Ayutla metió a la gran final a la categoría infantil femenil. Vamos a ver la jugadora número 11. 11 se perfila de Ayutla, tira y nada. No pudo conseguir. Vamos a ver el segundo lanzamiento libre de la jugadora de Ayutla. Se perfila, tira y nada. No abre el marcador el equipo de Ayutla. No abre marcador porque Llano Crucero ya tiene 8 puntos y estamos en el segundo tiempo y el reloj le faltan 7 minutos. Jugadora número 11 nuevamente va a repetir ese tiro de Ayutla. Jugadora número 11. Pero mientras tanto, el árbitro acomodando a estas pequeñitas. Jugadora número 11 se perfila a ver si aquí abre el marcador. Y adentro, un punto. Un punto. Y ya empezaron a anotar allí, en este caso, el marcador. Jugadora número Llano Crucero, jugadora número 10, pero vaya, detrás del tablero lanzó este esférico. Ahí la pelota llega al público. El esférico ahora es para el equipo de Ayutla, jugadora número 11 se va, pero ahí la están peleando el esférico. Y dice bola entre 2 y el esférico pertenece para el equipo de Llano Crucero. Llano Crucero se va rápidamente a sacar ese saque. La asistencia en cortito allí a esta jugadora número 10, esta movedora de esférico. Jugadora número 10 de Llano Crucero. Estamos en la gran final. Gran final, equipo que gane. Parece que equipo ya se lleva la copa. Adentro Llano Crucero. Vaya el tiro de la jugadora número 13 de Llano Crucero sacando ese tiro, pero al abordaje rápidamente el contraataque, le quitaron el esférico a Ayutla. Ayutla se va, en este caso Llano Crucero, jugadora número 10, receptora número 5, tira y adentro.
El tiro, entra y salta esta jugadora. De tanto ánimo que tiene, está muy animada esta jugadora de Llano Crucero, consiguiendo los 2 tantos. 12-1 es el marcador, 12-1. 12-1 es el marcador, llevando la ventaja en estos momentos el equipo de Llano Crucero. Y parece ser que con esto Llano Crucero ya tiene casi asegurado la copa para la categoría infantil femenil. Así es que, señoras y señores, estamos en este terreno deportivo llevándoles a cabo la narración de este bonito deporte que es el básquetbol. Ahora aquí en la Copa Regional Mije. En poder del esférico el equipo de Llano Crucero. Se va Llano Crucero, jugadora número 10. 10 se va, tira y adentro. Sin ni siquiera mirar el arillo, tira como puede. Y vaya puntería que tiene esta jugadora. ¿Cómo ves, Ranulfo? Ahí está el marcador. La verdad es que va a ganar Llano Crucero. Pero cómo se divierte, no está disfrutando. Tuvo una pelota y con eso dijo, este es mi final. La alcanzaron inmediatamente, pero bueno, ya jugó su partido final y es titular. Así lo dice la entrenadora. Marcador 14-1. Muy abultado, muy abultado. Adelante, Rubén. Bien, vamos a continuar entonces. Ahí están las apreciaciones. 3 minutos, 10 segundos le restan este segundo tiempo. Tiempo complementario. El movimiento del esférico. El movimiento del esférico. Vámonos entonces, el equipo de Ayutla no pudo hacer nada. Rápidamente Llano Crucero se va Llano Crucero. ¿Por dónde? Llano Crucero, jugadora número 10, tablerea. Y esta vez nada, no pudo encestar. Y el esférico entonces va a ser para el equipo de San Pedro y San Pablo Ayutla. San Pedro y San Pablo Ayutla, esta pequeñita jugadora número 6 como que le pesa la pelota y por poco no, cuidado, ahí por poco esta pequeñita jugadora número 6 tiene el esférico, la jugadora número 11 buscando por dónde, quién está desmarcada, ya hace 4 encima que tienen, ahora sí la jugadora de Llano Crucero, finalmente perdieron el esférico de la selección de Ayutla y la pelota va a ser para el equipo de Llano Crucero. Llano Crucero casi ya tiene asegurado la copa porque muy abultado ya el marcador, 14-1 es el marcador, ya solamente el entrenador de Ayutla dice qué está pasando, pero bueno, así es el juego, así son las grandes finales y seguramente pues en efecto, bueno, es comprensible, quizás posiblemente pues el gran público, mucho público que está presente y jugar contra este público o con este público, bueno, seguramente los nervios, por supuesto que nos pueden ganar. Así es que hay tiempo solicitado por parte del equipo de Ayutla. Van a salir 3, sacan a la chiquitita, entra otra un poco mayorcita, la número 4, casi de la misma estatura. Y bueno, ahora sí, para sentir las emociones de vivir una gran final, jugar una gran final como lo es ahora la Copa Regional Mije en su edición 2022. Llano Crucero al abordaje, tiene 1 minuto, solamente 60 segundos para llevarse ya la copa. Jugadora número 10 todavía en el intento de tiro de Llano Crucero y finalmente no pudieron hacer daño. El esférico entonces, bolita para quién, bolita para el equipo de Llano Crucero, ahí en cortito la asistencia, vaya, no pudo encestar tampoco en el segundo remate, tampoco, ¿quién lo tiene? La número 5, la mandaron al piso del equipo de Ayutla. Vaya, 4 y 5 de la misma estatura, pequeñitas, pero bueno, ahora sí, están viviendo las emociones en esta jugada del básquetbol. El esférico es para el equipo de Ayutla, jugadora número 11 y 13 son las grandotototas en esta categoría infantil femenil de la población de Ayutla. Hay una marcación y esto parece que ya está terminando. Así es que se corona como campeón pues el equipo de Llano Crucero.
estas chiquititas, estas jovencitas, estas niñitas, bueno, pues están abriendo pues estos primeros partidos de la gran final de la Copa Regional Mije. Esto se está terminando y por supuesto agradecer, saludos cordiales a toda la gente de Santo Domingo, Tepuxtepec, en especial a Llano Crucero. Su equipo finalmente pues está ganando, ganó por 13 puntos arriba en la selección de Llano Crucero. Claro que sí, Rubén, y la emoción ahí se deja sentir abrazando al entrenador. Llano Crucero celebra, Llano Crucero está feliz. Por el otro lado, Ayutla, la cara de la derrota. Así es esto, ya hacen formación porque se tienen que saludar. Finalmente es un deporte, alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Y así es como se está realizando ya este saludo deportivo de inicio y final. Todo se jugó bonito, todo se jugó bonito. Y están las señoritas abrazándose, felices y contentas. ¿Sabes, Rubén, qué hizo la número 6 cuando salió? Pues fue a abrazar a su mamá. Ahí están, el papel también de las madres de familia, de los padres de familia. Eso es historia, vámonos. Siguiente partido. Tierra Blanca contra el equipo de Totontepec. Vamos a la entrevista, Rubén. Vamos a la entrevista. Llévate el micrófono, mi hermano. Llévate el micrófono. Ahí está. Quiere entrevistar a la gente de Llano Crucero. Llévate el micrófono. Por ahí directo. Ahí le platicas un cachito. Ahí están. Perfectamente. Tierra Blanca contra Totontepec Vía de Morelos Infantil Varonil. Es el siguiente partido. Siguiente platillo, es la gran final. Hay que tomarse la foto, hay que revisar, hay que disfrutar, hay que analizar, hay que vivir el básquetbol. Contrastes, también la señorita, las niñas en este caso, apoyados por papá, por mamá, se toman la foto. Es impresionante. Cuando termina un juego viene el llanto por un lado, por el otro viene la alegría, los abrazos, todo vale la pena. Porque como decíamos, son muchos años. Ahí viene Rubén con la entrevista. A ver si lo enfocamos por ahí. Viene Rubencito. Adelante Martínez. Yo le presto. Tú vente. Perfectamente para la radio comunitaria Jambo. Adelante. Bueno, pues profesor, entrenador del equipo de Llano Crucero. Somos de la radio en Tabitoltepec, de la radio comunitaria Jembó. Bueno, pues hacerte unas preguntas. ¿Cómo vivieron la emoción en este último partido? Y sobre todo, ¿cómo se han preparado las chicas? Pues en este caso, pues para también, pues seguramente este ánimo que ha dado, pues en este caso, este equipo. Sí, mire, la Copa Mije desde el primer partido la vimos muy intensamente, es nuestra primera participación, es un trabajo que se viene realizando desde el año pasado, venimos impulsando este equipo empezando en la escuela, todas ellas estudian en la primaria, entonces es un trabajo que venimos impulsando desde la escuela todas las tardes. Y en esta Copa se dio la oportunidad y llegamos. Y desde el primer partido se ha vivido muy intensa esta final. De hecho, es una emoción que pues no caben mis niñas en la felicidad. Lo disfrutaron, siempre se les ha fomentado esa parte, que el deporte es para disfrutar, es para convivir. No venimos a ganar enemigos ni nada de eso. Siempre a esta edad el deporte es muy formativo. Entonces eso venimos enseñando y esperamos que este equipo pues siga avanzando, porque a veces el deporte se queda estancado en muchas comunidades de la región Mije. ¿Qué es lo difícil para organizar a las niñas en este caso? ¿Cuál puede ser lo difícil y sobre todo estas posibilidades por el apoyo, por ejemplo, ¿no? Sí, mire, una de las dificultades que existe en este tipo de situaciones, que es la Copa Mije, es el desconocimiento de las autoridades. A veces ellos no desconocen esta parte, como no han participado en un evento de esta magnitud.
llegan a pensar que es como cualquier torneo. Entonces, pero desde aquí, que ahorita la autoridad empieza a conocer, se está dando cuenta que desde la agencia municipal, en este caso de Llano Crucero, desde ahí inicia todo, pues, desde ahí inicia todo, y es una de las grandes dificultades, el apoyo. En cuanto a los padres de familia, en nuestro caso, son los que han estado desde el primer momento hasta ahora. No nos podemos quejar en ese aspecto. Profesor, también entonces, ¿cuál sería la recomendación ahora a los padres de familia, a la población, a la comunidad, a las autoridades para impulsar entonces el deporte? Sí, una de las recomendaciones es que nos pongamos a analizar que el deporte es para contrarrestar infinidad de situaciones emocionales, drogadicción, alcoholismo. Hoy en día en nuestras comunidades se ven que el alcoholismo inicia a muy temprana edad. Ahorita la drogadicción está muy fuerte. Entonces el deporte es algo con que defendernos ante eso, y recomendarle a los padres que impulsen a sus niños, que impulsen, que se le invierta, porque eso tiene que ver. La economía es algo que a veces impide que este tipo de logros se realicen. En esta ocasión hubo apoyo y todo, y aquí está el resultado. Es un resultado para las niñas. Ellas son las que hicieron todo esto posible. Muy bien, su nombre y entrenador de qué equipo. Mi nombre es Ivander Domínguez Juárez. Yo soy de la comunidad de San Juan Juquila Mijes y de Tamazulapan Mijes. Mi mamá es de acá de Tamazulapan, mi papá es de San Juan Juquila Mijes. Y trabajo en Llano Crucero, soy el entrenador de Llano Crucero Tepuxtepec, Mije, Oaxaca. Pues muchísimas gracias, profesor. Enhorabuena. Avanzamos, señoras y señores. Se va a comenzar. Va a comenzar este bonito partido. Ya está ahí en la cancha Totontepec contra el equipo de Tierra Blanca. Totontepec contra el equipo de Tierra Blanca en este momento. Tierra Blanca con la pelota, buscando, observando el panorama. Está el número 6. Tierra Blanca se va a meter. Súbele, mi amigo. Tierra Blanca. Contra remate, no hay nada. Tierra Blanca. Ahí está, avanzamos, viene el ataque feroz de Totontepec, Villa de Morelos. Lanzamiento y no hay nada. Rompimiento para Tierra Blanca, está solito Tierra Blanca, la pelota se fue. La pelota se escurrió y finalmente se va la oportunidad. 0-0. 0-0. Hay que invertirle al deporte, es muy cierto lo que dice el profesor. El vicio inicia muy temprano. Mejor queremos ver basquetbolistas, hombres y mujeres. Todo deporte es bueno. Lástima que también necesita financiamiento. Llegar a la final es todo un mérito. Por eso felicitamos enormemente a Llano Crucero, a este municipio, Santo Domingo Tepuxtepec, me parece. Llano Crucero acaba de coronarse. Felicidades, muchas felicidades. Celebren, hay que celebrar, hay que apoyar. Con una carne asada si se puede. Ya comí y sigo teniendo hambre. Avanzamos, señoras y señores. Se viene entonces el avance de Totontepec, Villa de Morelos. 0-0 infantil, varonil, es la gran final. Viene Yabo, 8 con la pelota. Ya hace frío aquí en Tamazulapan, ya hace frío. 8 al número 10, 10 con la pelota al 8, Totontepec buscando, observando el panorama, el número 10 se quiere meter, por donde tira, no hay nada, se cierra, viene entonces el avance de Tierra Blanca. Tierra Blanca, el 5, juegan bastante rápido, avanza, la pelota le hizo un bote raro. Finalmente una violación, ¿qué le pasó a la pelota? Se quería subir a su nuca. Avanza Totontepec, Villa de Morelos. Es el número 10 con la pelota. Es Nets. 10 para quién? A su compañero el 10 mismo. Quiere entrar. Pierde la pelota. Lo tiene a ras de piso. Tierra Blanca. La pelota. Rompimiento para Tierra Blanca. Número 6 de frente. Lo entra. Recuerden que el que perdona pierde. El que perdona pierde y la pelota se perdió en este momento. Y viene un avance más del equipo de Tierra Blanca. No escucho nada, mi amigo. Ahí estamos. Perfectamente, creo que ahí se niveló mucho mejor. Avanza el equipo. Este es el equipo de Tierra Blanca. Avanza Tierra Blanca, va a encarar. No, se le está escurriendo la pelota, logra componer. Tierra Blanca se pasea como Pablo por su casa.
Ahí un pase en corto a su compañero. Esto se levanta dentro. 2 puntos a favor de Tierra Blanca. 0-2. Va arriba Tierra Blanca. Viene el número 8. Viene Tavo. Yavo. Nets al número 10. Tierra Blanca. Por ahí es Totontepec. Totontepec pierde la pelota. Ya lo tiene Tierra Blanca. Tierra Blanca tiene la pelota en este momento. Marcación personal. Marcación personal que le están colocando. Va a estar fuerte. Allí no puede ni poner en circulación la pelota. ¿Quién la tiene? Tierra Blanca. Ahora sí el avance. Le va a meter velocidad. Es el número 5. 5 al 12. Ahí con la pelota Tierra Blanca. Al número 6. 6 en cara. 6 busca. ¿Por dónde? Aguanta ahí la marcación. Fuerte. Ya se le pasa a su compañero. Este de reversa. Hay una violación antes. Hay una violación antes, señoras y señores. Hay una violación. No sé ni dónde le toqué, pero el mío ya está activo. Avanzamos. Viene el número 10. 10 con la pelota. Este es Totontepec de Mamaroles. Pierde la pelota. Avanza Tierra Blanca. Tierra Blanca avanza. Falta en un empujoncito. El número 6 se fue al piso. Y va a tener pues un tiempo por ahí están pidiendo. Hay un tiempo fuera. 5 minutos, 2-0, nada para nadie. Es un raspón seguramente muy fuerte. Es un raspón allí que tiene el jugador número 6 y estos arden. Imagínense, parte del juego. Ahí al Tigre poniéndole las rayitas. La experiencia del básquetbol. Fue un raspón. Avanzamos, señoras y señores. Avanzamos. Están platicando, están afinando los detalles. Los partidos empiezan como si fueran toros de lidia. Todos a correr. Impresionante. Aquí quién va a ganar. Lo veo cerrado. Totontepec va a reaccionar. Tierra Blanca puede aumentar, pero todo va a depender de Totontepec Villa de Morelos. En estatura andan igual. En el básquetbol son buenos. Está Tierra Blanca y está Totontepec Villa de Morelos. En breve entonces, señoras y señores, en breve tenemos sonido ambiental. En un momento, cuando empiece el griterío, usted también lo podrá vivir para que usted sienta que está aquí con nosotros al ladito, tal cual lo escuchamos nosotros. Bien, entonces, viene Tierra Blanca. Ahí está, usted lo está escuchando. Ahí está el sonido ambiental, perfectamente, para que estemos viviendo. Avanza el equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca con la pelota. Falta. Hay una falta que le cometen a Tierra Blanca y dicen los oficiales que esto va a ser por la zona de la línea de fondo. En la zona con la pelota, Tierra Blanca con la pelota en su poder todavía. Ángel, el número 6. Ángel, ¿por dónde? Buscando, observando el panorama. ¿Quién la tiene? Se interpuso Totontepec, pero esa pelota se escurrió y va a seguir siendo para el equipo de Tierra Blanca. Manuel, número 5 con la pelota. Manuel con la pelota. Ahí para el 12. El 12 va a tirar. No hay nada. La pelota se fue. Totontepec la vuelve a perder. Viene Tierra Blanca. Esto es canasta. No se pudo. De reversa adentro. De reversa. Ahí están. 4-0 el marcador. Empieza a sufrir Totontepec Villa de Morelos. Va 10, el 10 al 8, el 8 al 12. Pierde la pelota otra vez más. Viene Tierra Blanca, va a colar. ¿Por dónde? Adentro. Señoras y señores, 6-0. Es infantil varonil. Totontepec está sufriendo. Totontepec empieza a sufrir. Avanza el 10. El 10 Totontepec infantil varonil con la pelota. Se lo pasa a nadie. Descontrol. Avanza Tierra Blanca nuevamente. Es el 5. El 5 buscando por dónde. Ahí va a entrar. ¡Ah! No hay nada. La pelota sigue siendo para Tierra Blanca. En esta segunda aproximación al arillo. Viene Tierra Blanca. Le busca. Bonita colada. Adentro, señoras y señores. Ahí está la emoción del básquetbol. 8-0. 8-0 por el momento. Viene Yago al 10.
pierde la pelota y otra vez la vuelve a tener Tierra Blanca, la misma historia, va a colar, no hay canasta. Tierra Blanca empieza a verse superior. Eso se tiene que sacudir Totontepec, porque si no se le viene la noche. Y en la noche, ¿qué hacemos? Tiene que sacudirse Totontepec, Villa de Morelos, porque esto no es nada bueno. 8-0, buenísimo para Tierra Blanca, malísimo para Totontepec. Así está el contraste, 0-8. Está en la pintura el equipo de Tierra Blanca. Es el número 6. Es el número 6. Prepara metralla. Punta. No hay nada. Viene el segundo intento para el número 6. 6 con la pelota. Prepara metralla. Apunta. Fuego. No hay nada. La pelota no quiere. Contrarremate adentro. Adentro, señoras y señores. 10-0. 40 segundos, avanza el número 8, el 8 pierde la pelota, vuelve a avanzar Tierra Blanca, va a volver a colar adentro. Feliz de la vida Tierra Blanca, feliz de la vida porque están jugando bien. Totontepec por conducto de Diego, es el 12, algo tiene que hacer Diego con la pelota, Diego buscando por dónde encuentra el receptor, y aquí no tengo nada de visibilidad, por aquí, si me asomo creo que sí, igual al rato nos pasamos adelante, pero bueno, va a ser que tengamos visibilidad. Avanzamos, señoras y señores, viene el equipo de Totontepec, Villa de Morelos. ¿Qué pasa? Ahí el oficial está haciendo recomendaciones. Se viene la lluvia. Si usted viene para Tama, tráigase algo para abrigarse. Lanzamiento de Totontepec, no hay nada. La vuelve a tener Tierra Blanca, le vuelve a meter velocidad. Frenan. Se acabó, señoras y señores. Es la primera parte. Estamos en la primera parte. Saludos cordiales a la gente que nos está escuchando. Ahí la gente de cabina, si tiene mensajes, pásenlo. Pásenlo, y aquí saludamos a la gente también que nos escucha a través de las redes sociales y a través de la frecuencia modulada del 107.9. También nos están retransmitiendo allá en Guichicobi. ¿Qué pasó con esa cámara? Toñito, ibas a apagar una camarita, pero bueno. Ahí en San Juan, Guichicobi también lo están retransmitiendo en el 99.1, me parece. 99.1 de FM. Saludos cordiales a la gente de la parte baja. Al rato juega su equipo. Va a jugar un equipo. Va a jugar un equipo. Esperen ustedes. Aguanten. Si tienen uñas, seguramente se las van a tener que comer, porque esto son partidos de poder a poder. Son partidos muy rápidos. Y en 10 minutos ya hay campeón. Sería el segundo campeón de la tarde. Primer campeonato se lo llevó el equipo de Llano Crucero. Aquí está Totontepec contra Tierra Blanca. Y en breve, amigo Rubén, todo tuyo. Bien, continuamos con más partidos en el segundo tiempo. La ventaja lo tiene el equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca es su festividad principal el 3 de mayo. Ahora con estos entrenamientos seguramente por eso mismo ayuda, porque hasta ahorita llevan 14-0 en contra del equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Señoras y señores, próxima festividad en Totontepec será en el mes de enero, más o menos como el 18 de enero. Bien, entonces, señoras y señores, estamos en la categoría infantil varonil. Totontepec, mal manejo del esférico este muchachito, y le marcaron una violación. El esférico va a ser posesión de pelota para el equipo de Tierra Blanca. Tierra Blanca, el número 6. El 6 tiene el esférico, tranquilo. Ahí Tierra Blanca en el autopase, en la recepción el número 12. El 12 le llegó a 2. Sale la asistencia, perfecto. Combinación a la 8. El 8 tira. Esta vez no tuvo suerte. Y ese ganchito, vaya, de póster esta jugada que implementa la selección de Tierra Blanca. Mientras tanto el equipo de Totontepec quiso irse este niñito número 10, pero no lo dejaron.
Le dijeron, ¿dónde vas? Aquí estamos nosotros, porque casi la misma estatura, como de unos 60. Fíjense estos muchachos cómo se están estirando de la selección de Tierra Blanca. Vaya, vaya, cómo están creciendo estos niños, y por supuesto eso es lo que permite precisamente este deporte, el básquetbol, desarrollarse, y por supuesto la buena alimentación, por supuesto que ayuda bastante. En movimiento esférico por parte de los rojos, el equipo de Totontepec, y nada, no pudo encestar, y mientras tanto va al abordaje el equipo de Tierra Blanca, jugador número 6, ahí Tierra Blanca todavía tiene el esférico, se va, quiere meterse, ahí finalmente pivoteando el esférico, cosa que pierden la pelota, y ahora va a ser posesión de pelota para el equipo de Totontepec, estos pequeños bisontes que están empezando a crecer seguramente para representar a su comunidad, y en este caso ya lo están haciendo tras estar en la gran final. Tierra Blanca, una descolgada de Tierra Blanca, vaya. Tierra Blanca está faltándole al respeto al equipo de Totontepec, Villa de Morelos. Va a ser entonces movimiento de esférico por parte de los rojos, tira a los rojos y adentro. Se abre el marcador para el equipo de Totontepec, pero ya tiene 18 puntos el equipo de Tierra Blanca. Le faltan 4 minutos con 50 segundos a este segundo tiempo. Cuidado, ahí le recibió un manotazo este jugador del equipo de Tierra Blanca. Bien, entonces ahí está el equipo de Tierra Blanca, dejando que se recupere ahí su elemento principal. Mientras tanto, rápidamente Tierra Blanca quiere irse, pero no pudo pasar, porque ya se restableció en este caso el equipo de Totontepec en movimiento esférico número 6. El 6 buscando Tierra Blanca por donde un hueco lo encuentran ahí en la recepción, la asistencia, pero se pelean el esférico y va a ser posesión de pelota para el equipo de Tierra Blanca. Los rojiblancos, vistoso el uniforme que presenta el equipo también de Tierra Blanca. Tiempo solicitado, tiempo concedido, se les dan su agua, se les da su Gatorade. Ahora sí ya merece tener este tipo de bebidas, porque ya están en la gran final y casi el equipo se está llevando esta copa, en este caso la copa para esta categoría infantil varonil. Comentarios, Ranulfo. Muy abultado el marcador también. Todo parece indicar que la segunda copa se va para Tierra Blanca. 2-18, 3 minutos, a menos que pase algo. Pero muy fuerte el equipo de Tierra Blanca. Desde la primera parte está muy fuerte, y con eso seguramente van a asegurar el campeonato. Vayan preparando el chivo. Esta noche hay que celebrar. Tierra Blanca va a estar de fiesta. Avanzamos, amigo Rubén. Bien, después del tiempo solicitado nos vamos al terreno de juego, a la jugada. Tierra Blanca tiene el esférico. Tierra Blanca quiere en esta esquina, en esta área de los 3 puntos, pivoteándose el esférico, pero roba el esférico ahora el equipo de Totontepec, pero simplemente también no pudo tener control total del esférico, y el esférico es para los rojos de Totontepec, número 12 por donde, y el esférico dice que es para el equipo de los blancos, para Tierra Blanca, por conducto del número 5 del nombre Manuel. Este jugador al 11, el 11 al 5 nuevamente. Manuel tiene el esférico de Tierra Blanca. Estamos en la categoría infantil varonil. El número 5 se va a Tierra Blanca, tira y nada. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el alto de Tierra Blanca. Nuevamente el número 5, incansable, consiguiendo el tanto necesario que consigue. En este caso el marcador es de 2 a 20 es el marcador. Señoras y señores, entonces estamos
viendo pues este deporte, por supuesto, a través de la frecuencia de la radio comunitaria 107.9 y por supuesto a través de la red de internet para poder ver estos emocionantes partidos, para que usted también visualice, siempre y cuando usted tenga el internet o tenga algunos datos para poder visualizar esta pues esta proyección, esta revisión. Y que bueno, entonces vámonos, hay tiempo solicitado, tiempo concedido, y por supuesto la comisión está lloviendo en estos momentos en esta población de Tamazulapan del Espíritu Santo. Se ha dejado caer la lluvia y que bueno, pues ahí está la comisión en este caso para que pues no esté tan mojada pues el terreno de juego, por seguridad misma de los jugadores. Ahí está, poco a poquito nos estamos llegando la tarde, y bueno, pues mientras tanto así iniciando pues este deporte que es precisamente las grandes finales del básquetbol. Poco a poco se está acomodando aquí las mesas, porque seguramente empezarán a llegar las copas y los donadores, en fin, aquí la comisión, nosotros quizás podamos movernos a ratito, pero hasta que nos indiquen la comisión aquí, el ayuntamiento de Tamazulapan. Nosotros mientras tanto seguimos porque estamos viendo de que se están acomodando las sillas y las mesas para que empiecen a llegar las copas de la cual se está empezando a disputar. Mientras tanto seguimos, Tierra Blanca, un punto arriba, más bien un punto, sumando un punto a cargo del jugador número 5 de Tierra Blanca. Casi 10 segundos a este partido, y esto parece que Tierra Blanca ahora con amplia ventaja en este caso se lleva la gran copa. Solamente 5 segundos, pero ya en este caso vamos a tener precisamente algunas entrevistas con estos grandes jugadores niños que efectivamente vamos a conocerlos. Mientras tanto, adelante, comentarios. Adelante, Rubén, yo sé que estás haciendo señas por todos lados. Rubén quiere tramitar otra entrevista. Claro que sí, hay que conocer. Ya va nuestro amigo Edgar. Edgar, ya está, señoras y señores. Hay un campeón y se llama Tierra Blanca. Hay un campeón y se llama Tierra Blanca. Muy meritorio, porque ahí está Tierra Blanca celebrando alegremente como debe de ser. Es su momento, es su tarde, tienen que tomarse la foto. Hay niños que están allí resintiendo el cansancio, son entrenamientos que tienen que llevarse a cabo, porque si no, esto no sale de gratis, esto es fuerte. Esto también tiene su mística, tiene su trabajo, tiene su lógica, tiene su técnica. Así que felicidades a la gente. En este caso, ganó el equipo de Tierra Blanca. Muy merecido, muy merecido. Para la gente que nos está escuchando allá en Tierra Blanca, esto fue todo un éxito total. 21-2 el marcador final. Totontepec le pesó, pero finalmente llega al segundo lugar y eso también es meritorio. Adelante, señoras y señores. Bueno, ahí está la entrevista. En breve vamos a estar platicando con algún integrante, algún entrenador. Bien, entonces, ha ganado el equipo de Tierra Blanca. Están en la sesión fotográfica. Todos, ahí quieren salir. Hay medios, no sé si nacionales, locales, ¿dónde serán? Pero ahí están. Estamos cuando se para el juego porque vienen los tiros de 3. Ahí están amenazando. Le están metiendo variedad para que esto de alguna manera pues se rompa y la gente pueda celebrar los que están ganando. Infantil ya ganó. Ya ganó Tierra Blanca, es varonil. Ya ganó Llano Crucero en femenil. Infantil. A ver, ahora sí. Muy bien, ahí estamos, señoras y señores. Préstale tu audífono. Y él me escucha. Claro que sí, aquí tenemos la entrevista. Adelante. Ya estamos. ¿Sí me escuchas? Sí, perfectamente, sí me escuchas.
Muchas felicidades, mijo, muchas felicidades. Te estamos viendo a esta cámara, ahí estamos allá. Muchas felicidades, has ganado un primer lugar. ¿Cuál es el éxito? ¿Cómo te sientes? Platícanos. Muy bien, orgulloso de mi equipo. Vamos a ganar esta partida. A ver, espera. Te acercamos más el micrófono. Eso, mucho más. Así como Estamos en el partido, la verdad, sí. Iniciamos desde hace un año. Venimos a la Copa y no ganamos. Claro. Hemos echado todas las ganas y llegamos en primer lugar. Es el llanto de felicidad. Gracias al maestro, nuestro profesor Rufino. Claro, muchas felicidades. ¿A quién hay que agradecer? ¿A quién hay que agradecer todo este triunfo? Al maestro Rufino, a nuestro entrenador. Sí, qué bueno, muchas felicidades, mijo, te lo vales. Obviamente fue un partido muy emocionante que ustedes dominaron desde el inicio hasta el final. ¿Cómo te sientes después de haber entrenado mucho tiempo y coronarse? ¿Van a seguirle? ¿Qué sigue? Platícame. Seguir hasta pasarela y echarle las ganas para seguir ganando con nuestro equipo. Claro, perfecto. Muchas gracias, te dejamos celebrar. Ahí estamos con... A ver, dinos tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Ni te pregunté tu nombre. Brandon Alexander Martínez. A ver, otra vez, vamos a acomodar el micrófono, así, para que se escuche. A ver. Brandon Alexander Martínez. Sí, Brandon, algo que habías dicho, ¿a quién hay que agradecer? Y decías que a tu entrenador. Al profesor Rufino. ¿Qué tal? ¿Cómo va el profesor con sus entrenamientos? ¿Qué tan pesados se ponen? Muy bien, sí nos motiva cuando vamos perdiendo normal. Nos motiva para ganar. Claro, y esta vez valió la pena. Sí. ¿A quién le dedicas el triunfo? A mi mamá. Mándale saludos cordiales a tu mamá. Sí. ¿Qué le dices a tu mamá? De que muchas gracias también por apoyarme. Claro que sí, mijo. Muchas felicidades. Gracias por la entrevista. Sí. Muchas gracias. Ahí tenemos al joven, al jugador, el número 12, que ganó, que luchó, que batalló y que finalmente, ahí están los resultados. Continuamos entrevistando a la gente, que de alguna manera estamos aquí al pendiente para poder recibir las emociones. El llanto es impresionante. El llanto es el triunfo, es la victoria, es la alegría, porque también de felicidad se llora. El sentimiento humano es tan fuerte y cuando triunfan, cuando ganan finalmente, pues también se puede celebrar con el llanto. Avanzamos, ahí están los tiros de tres. Usted escúchelos. En el último lanzamiento. ¿Quién? Señores oficiales, díganme. Se forman Paula, Cari y María de Jesús. Y Viridiana, ¿son 4? Sale. Paula, Karen, Viridiana y María de Jesús. Vamos a desempatar. Paula, Karina, María de Jesús y Viridiana. Sale, empezamos con Paula. Nada. Segundo. Ay, en cesta. Vengan esos aplausos, público. Por favor, público. Estamos muy apagados. Segundo. Nada. Siguiente. Karina. Sale. Lanzamiento. Nada. Segundo. Lanzamiento. Segundo lanzamiento por parte de Karina. Ay. Cuando juega no las falla. Ahora no sé qué pasa. Tercer lanzamiento. María de Jesús, que se vaya preparando. María de Jesús, que se prepare. Sale. Lanzamiento. Nada. Segundo lanzamiento. María de Jesús, me dijiste. María de Jesús. Ay, dijera mi estimado amigo Nando Shettiglam. Y la última, por favor, Viridiana, me parece. La última, Viridiana. Y vamos a ver hacia dónde se van los tenis, señor. Si no le queda, lo puede vender, ¿verdad? Lanza. Ay, lanzamiento, Viridiana. ¿Qué estás haciendo? Impáctanos con tus tiros, por favor. Eso.
con lujo. ¡Ay, ay, ay! Parece que tenemos ganadora. Último lanzamiento. Y no falla, pero vengan los aplausos, público. Y el te pase aquí por su premio, por favor, acá, en donde está el micrófono, acá, en manos del señor presidente municipal, Rafael Juárez Martínez. Acá ahí está, eso. Y continuamos, ahí está su regalo. ¡Felicidades! Y vengan los aplausos, sale. ¿Quiénes siguen, amigos narradores? A ver, señor, su placa. Servicio social. Servicio social. Pues ahí están las emociones. Hacen el Inter, el show lo arman los narradores locales, obviamente. Son muchos narradores locales, algunos ya con la voz muy ronca. Viene, señoras y señores, ni más ni menos. Este es el equipo, este es Cadetes. Cadetes femenil. Y se nos viene el equipo de San Juan Guichicobi. Ni más ni menos que contra un equipo local, Tamix. Imagínense. Toda la gente va a estar a favor de Tamazulapan del Espíritu Santo Mije porque es lo normal. Es el equipo anfitrión. Todo mundo quiere ver a Tamix porque estamos en Tamazulapan. Por eso esto ya se está empezando a reventar. De hecho ya está muy lleno. Está lleno, lleno, lleno. Ahorita nada más que lleguen los premios. Creo que no nos vamos a mover, Rubén. Creo que no. Porque ya vi dónde están las mesas. La mesa de honor, la mesa del presidium. Ya vamos a estar en breves. Usted ni se mueva. Lo único que debe hacer es subirle el volumen. Ni se mueva. Está muy bien esto. Ahí estamos observando este panorama. Es, a ver si no me equivoco, estamos en la categoría normal. Es cadetes, según sabía. Cadetes. Aquí tengo mi foto. Voy a revisar inmediatamente, mi querido amigo Rubén. Es obviamente Tamazulapan contra Guichicobi. No, es pasarela, te decía. Pasarela, y dije cadetes, no. Pasarela femenil. Por eso mejor. Ante la mente que luego falla, queremos poner pasarela. Pasarela femenil en este momento. No es cadetes. Corrijo, rectifico. Es pasarela. Ya están en la cancha. En breves momentos ya se viene el saludo deportivo. Este es el equipo de Tecam. Tecam, ¿verdad, Rubén? Tecam. ¿Cuál será el sonido de la variante dialectal? Tecam, así se llama. San Juan Guichicobi. Ya se vienen los oficiales, ya están. Estos deben ser otros porque traen otro uniforme. Creo que había de Oaxaca y había de la Ciudad de México. Ya está el grito de batalla de Tamix que dice Tamix, y con eso se inflan los pulmones. La adrenalina empieza a correr. La adrenalina va a hacer su papel. Con eso brincan, con eso no sienten el dolor. Ya después mañana, pues obviamente, pues ya normal, empieza el adolorimiento. Pero están entrenadas. Ya entrenaron. Ya pasaron infantil. Ahora están en pasarela, un poquito más grandes. Aquí está pasarela. Tú que te sabes las edades, Rubén, ¿qué edad es pasarela? ¿Tienes ese dato? Ahorita lo va a investigar. Al chamaquito que entrevistamos no pudo decirnos nada, pero mucho a la vez, porque lloró de emoción, lloró y dijo, gracias a mi entrenador, gracias a mi mamá. Ahí está la familia otra vez, lo que hemos dicho, hay que apoyar a los hijos. Si usted está jugando su hijo, no lo desanime si no gana, solamente así, poco a poquito, se va a venir este bonito partido, se viene este bonito partido entre el equipo de Tamazulapan contra el equipo de San Juan Guichicobi. Pelota en el aire. ¿Quién tiene la pelota? Lo tiene Tamix, equipo local decíamos. Tamix, la número 4. Muchos equipos metió Tamix, por cierto. Este es el primer equipo, 15 antes una violación. Hay una violación de Tamazulapan y la pelota se va a ir para San Juan Guichicobi. Saque lateral a favor de San Juan Guichicobi. Viene la pelota. La pelota, saludos cordiales a la gente que nos está escuchando allá en San Juan Guichicobi. Estamos en la parte alta de los Mijes, ustedes están en la parte baja. Aquí hace frío ahorita. Avanza San Juan Guichicobi, se puede dar la media vuelta, no lo hizo. Nuevamente a las 7, lanzamiento cerca
La 12 de Tablerito tampoco. La 9, tercera aproximación. La pelota está en el aire. Avanza rápidamente. ¿Para quién? Para Tamix. Tamix con la pelota. Es la número 12, la 15. La 15 observa el panorama. ¿Por dónde? La 15 a la 10. La 10 a la 12. Tamazulapan hace su movimiento. A la 15, la 15, la 15. Va a buscar cómo lo va a hacer. ¿Por dónde? Se da un autopase por atrás, sí, pero ella misma se engañó porque la pelota se fue. La pelota se salió y va a ser el avance para el equipo de San Juan Guichicovi. Marcador 0-0. No hay nada para nadie. Aquí vamos avanzando. Viene el equipo de San Juan Guichicovi. San Juan Guichicovi buscando, observando el panorama. Ya está San Juan. Tienen que atravesar. La pelota se les fue. Tenían que atravesar la media cancha. De repente les empezaron a hacer el conteo y no. Se escapó la pelota. En un momento viene el tiempo fuera, porque así es lo normal. En un momento son los primeros minutos. Avanza el equipo de Tamix. Tamazulapan, lanzamiento. No hay nada. Segundo intento para Tamix. Va a tirar corto. No hay nada. Avanza entonces el equipo. Avanzaba, mejor dicho, porque San Juan Guichicovi ya perdió la pelota y viene Tamazulapan. Tamazulapan, lanza Tamazulapan, no hay nada. Segundo intento. Esa pelota como que entró, pero como que no. Finalmente se salió. Viene el equipo de Tamazulapan, lanzamiento, no hay nada. La pelota en el aire, ya lo tiene San Juan Guichicovi. Es la número 8, va a avanzar San Juan Guichicovi. ¿Qué va a hacer? Va a colar. Falta. Falta que le cometen a la jugadora de San Juan Guichicovi. Falta de la número 12 de Tamazulapan y se va a la pintura. Se va a ir a la pintura. Está la número 8. Aquí puede abrirse el marcador. Todo depende que tanto domina sus nervios. El público expectante. Viene el primer intento para el equipo de San Juan Guichicovi. Adentro. Adentro, señoras y señores. Así de rápido. 1-0. Es certera esta jugadora por lo visto. Viene un tiro. El segundo. El complementario. El final. Viene, prepara, metralla, punta. No hay nada. La pelota la tiene el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan pierde la pelota, ya lo tiene el equipo de San Juan Guichicovi. De Gaum tiene la pelota. Ahí para el 13, la 13, la 13, la 13, la 13. ¿Para quién? Buscando receptora. Ya encuentra la receptora. La 9. La 9 está avanzando, buscando por dónde. Encuentra la 8. La 8 va a tirar. ¿Qué va a hacer? Se va a meter. Va a tirar. Se mete. No, no se decidió. Perdió la pelota finalmente. Como que no se decidió para dónde voy, qué hago. ¿Cómo viste, Rubén, esta primera aproximación? En efecto, entonces peleándole el equipo de San Juan Guichicovi. No es un punto, ¿verdad? Es un punto solamente para quien. Para San Juan Guichicovi, un punto, porque el marcador es de 0-1. Solamente decisión le falta a San Juan Guichicovi, le falta decisión en cuanto a tirar la combinación. Ahí van, pero entonces le faltan más aproximación para hacer daño en el terreno, en este caso que defiende el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan va con todo, eso es una realidad, tiene público, tiene precisamente pues todo el ambiente idóneo pues para ir avanzando. Adelante, Ranulfo. Claro que sí, Rubén. Avanzamos, señoras y señores, las apreciaciones de nuestro amigo Rubén Martínez Pérez. Saludos a la gente que nos está escuchando en Ayutla, Tamazulapan, en Tlahuitoltepec, en las agencias, en Atitlán, Zacatepec, Metaltepec, en Yalalac. Mucha gente nos escucha en Yalalac. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Obviamente las Albarradas. Este es campeonato de básquetbol, están los Pueblos Mijes. Avanzamos, señoras y señores, la pelota es de Tamix. Tamix le va a meter velocidad, la número 10 va a colar. No entra la canasta. No entra la canasta. Avanza Tamix nuevamente en la segunda aproximación. Lanzamiento, no hay nada. La pelota se está negando para Tama. La pelota se está negando para Tama. Algo pasa y hay una falta. Y va a cobrar Tamazulapan. Se viene a la pintura la número 10. 10 tiene la pelota. Está en la pintura. Prepara, metralla, punta, fuego. No hay nada. No hay nada, señoras y señores. Viene la segunda aproximación. A ver qué sucede. Segunda aproximación. Urgen las canastas para Tamix. Nada. El rebote lo controla ya el equipo. Es el equipo de San Juan Guichicovi, la número 9. La 9 por ahí. Esta la golpearon porque sí le duele el ojo a la 9.
o la frente dice, me hicieron un tercer ojo. Sin contratiempos, simplemente gajes del oficio. Así es esto. Viene, saque lateral a favor del equipo. Es el equipo de San Juan Guichicobi. Número 9, la 9. Por ahí buscando, observando a quién. En corto la 13. La 13. Buscando la 7. La 7 va a encarar. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a meter? No, no se decide. Ahora sí, finalmente saca el tiro sin ningún ángulo de disparo. Avanza Tamazulapan, avanza Frida. Frida con la pelota. Es la número 15. Lanzamiento de Frida. ¡Ajá! Foul y cuenta de lejos. Esto es lo que esperaba el público. Esto es lo que esperaba el público. Va a tener un tiro adicional, pero antes hay un tiempo fuera. Los apuntes de amigo Rubén Martínez. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el panorama? Pues ahí está el acercamiento que tiene Tamazulapan, le dio la vuelta, así como decimos, le dio la vuelta a la tortilla porque el marcador es de 2-1, un punto arriba la selección de Tamazulapan. Y ahí está entonces también la porra que tiene Huichicobio, por supuesto. Ahí está, pues en este caso la porra, las personas, el público también juega y es un escenario muy grande, muy amplio, entonces pues ahí están las apreciaciones, seguramente para animar al equipo, para animar a los integrantes, mientras tanto están en conferencia ahora. Claro que sí, van a regresar en este momento. Ya está el entrenador haciendo su trabajo como debe de ser. Se nos habíamos quedado en la pintura. La número 15 está en la pintura, es Frida. Frida que metió una canasta, yo vi que era de 3, pero no, es de 2. Es de 2 y tiene un tiro adicional. A ver si no la convierte en un triple. Viene la 15, no hay nada. Quedó corto ese tiro. Corto. Va a ser saque lateral a favor del equipo. En este caso de San Juan Guichicobi, 1-2, nada para nadie. Todavía estamos en la primera parte, finalizando la primera parte, faltan 2 minutos. Viene el equipo de San Juan Guichicobi, viene el equipo de Tecam, la número 9, cercano al istmo oaxaqueño. Viene el equipo de San Juan Guichicobi, buscando por ahí, por donde encuentra, no hay nada, intercepción de Tamix, va a colar Tamazulapan, adentro. 5-1 el marcador, feliz la gente, encontraron el hueco. San Juan Guichicobi no suelta la pelota, falta más acompañamiento. Por ahí se interrumpe porque no saben a quién pasarle, no hay receptora. Se sale la pelota y va a ser para Tamix. Tamix está en su momento. Aquí puede ser el primer equipo de Tamix, quién sabe, todo va a depender. 1-5 el marcador, avanza Tamazulapan, es la número 8, ahí para quien intercepta, robo de pelota, no se consagró. Avanza Tamazulapan nuevamente por un costado, la número 4, lanzamiento, no hay nada. La pelota en poder de Tamazulapan, segunda aproximación, no hay nada. Va a venir un tercero, a ver qué pasa, no hay nada. Se pelea la pelota, es un 2 bola entre 2, ¿para quién va? ¿Para quién va, señoras y señores? Viene para el equipo de San Juan Guichicobi. El avance va a ser para San Juan Guichicobi. En este momento 5-1 el marcador. Viene San Juan Guichicobi, la 8. La 8 con la pelota. 8, pelota, avanzando. Aquí es donde está el problema. Desde la media cancha las presionan, empiezan a perder. Pero avanza la 8. Maneja mucho mejor la pelota, se mete. Hay una falta. Hay una falta que va negociando la número 8. Hace rato ella también tiró y es el único punto que está allí. Vamos a ver si aquí se aproxima el marcador 1-5. Urgen las canastas. Va a venir su aproximación, prepara, metralla, apunta, fuego, adentro. 2-5. Así es como debe de ser. Viene el segundo intento. Segundo intento para la 8 y continuamos. No falló. La pelota está en el aire. Tiene más altura San Juan Guichicobi, Tiene más altura por arriba. También puede ganar las pelotas. Viene la número 15. Esta es pasarela femenil. Es la gran final. Pasarela femenil. La pelota se escurre. Se terminó. Se termina, señoras y señores. La primera parte se ha terminado. Esto se está terminando. ¿Cómo viste, Rubén? Adelante, todo tuyo. La segunda parte. Bien, entonces marcador 2-5, 3 arriba la selección de Tamazulapan. Estamos en la categoría de pasarela, niñitas que tienen, jovencitas ya entre 13 y 14 años de edad, pasarela. De ahí seguirá cadetes de 15 y 16 años, 17, 18, 19 años es categoría juvenil.
viene la sub-20 y así se va, ¿no? Entonces, pero aquí no hay sub-20. Solamente juvenil. Bien, pues como tener la idea, pasarela significa que tienen pues estas jovencitas de 13 a 14 años de edad. Entonces, para empezar a imaginarnos, es decir, porque, bueno, pues son después de la infantil sigue la pasarela. Estamos en el tercer partido, ya tercer partido final. Y pues ahorita no podemos decir quién se lleva la victoria o quién se estaría llevando, pero una ligera ventaja que tiene el equipo de Tamix. El equipo de Tamix 2-3 es 5-2 es el marcador, 3 puntos arriba la selección de Tamazulapan. Ven entonces, sí, presenta estatura el equipo de San Juan Huichicobi. Vamos entonces al movimiento de esférico. Movimiento de esférico que va a realizar el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan rápidamente se va jugadora número 4. Tamazulapan, esta jugadora número 15, movedora de esférico. Y la pelota es para el equipo de San Juan Huichicobi. Jugadora número 7. Esta muchacha que tiene altura, que tiene el porte para el básquetbol, pero mala la combinación. Pierde el esférico San Juan Huichicobi, número 15, se va, quiso irse. Esta jugadora muy animada del equipo número 15. La jugadora número 15 haciendo de las suyas y por supuesto buscando una falta y por supuesto buscando los tiros libres. En este preciso momento el primer lanzamiento libre y la falló. Vamos a ver el segundo lanzamiento libre que va a realizar esta jugadora número 15 del equipo de Tamazulapan. Y nada, no pudo encestar y el esférico pertenece al equipo, a la selección de San Juan Huichicobi. San Juan Huichicobi en estos momentos. San Juan Huichicobi, jugadora número 7, la receptora, indicando para que haga rotación su equipo, por donde busca receptora, pero prefiere acelerar, se va, jugadora número 3, se tiene el esférico, pero la 3 empieza a engolosinarse con ese esférico, una marcación de violación, mal manejo del esférico, y eso hace que sea posesión de pelota para el equipo de Tamazulapan. Jugadora número 15 a la 10 en esa combinación, lo tiene el equipo de San Juan, jugadora número 7, se va a la 7, movedora de esférico el equipo de San Juan Huichicobi, le tiene jugadora número 13, a la 12 allí, a la jugadora número 8, tira. No pudo encestar, vayan. Haciendo sufrir al equipo de Tamazulapan y nuevamente la jugadora número 8 se va a la posición de los tiros libres, jugadora número 8 que es la encargada de realizar el tiro, número 8 y adentro. 3-5 es el marcador, 2 arriba Tamazulapan. Segundo lanzamiento, jugadora número 8 y nada, los 3 puntos que tiene Huichicobi las ha conseguido de los tiros libres. Así es, rápidamente al abordaje se va Tamazulapan, tira, ¿quién lo tiene? Le llegó, pero no. El esférico paseando en 2 brazos, pero no pudieron tener control del esférico. Movimiento que va a poner el equipo, la selección de Tamix. A la número 10 ya la están vigilando, marcación personal que implementa la selección del equipo de Huichicobi. Cada quien agarra a su pareja buscando por dónde, no dejando que haya receptora y se tardó en sacar ese esférico y va a ser posición de pelota para la selección del equipo Tamix. No es San Juan Huichicobi. Adelante, Ranulfo. Está mejorando bastante San Juan Huichicobi, está mejorando, tiene más control de pelota. Ahí se está organizando la número 7 y la 8 me parece, con eso se está moviendo mucho mejor. Agarran la pelota, avanzan y ya pueden atravesar la media cancha con mayor facilidad. Falta concretar más. El gran problema de Tamazulapan es que no está concretando. Hay llegadas, pero no son certeras, porque si no el marcador estaría más abultado. Eso es bueno para San Juan Huichicobi, malo obviamente para Tamazulapan del Espíritu Santo Mije. Así las emociones de este partido. Ahorita parejo, 3-5, no es ninguna diferencia. Y es la segunda mitad. Y aquí tiene que salir una campeona, imagínate.
2 puntos de diferencia, en cualquier momento empatan o se va arriba un poquito Tamazulapan. La pelota lo va a tener en posesión el equipo de San Juan Wichikovi y están motivadas, ya están haciendo marcación personal y eso también les está resultando. Adelante, Rubén. Héctor, regresamos al partido. Jugadora número 7 de San Juan, jugadora número 7, pero pierden. No, es el último en tocar fue el equipo de Tamazulapan. En movimiento el esférico Wichikovi, jugadora número 8. 8, se va la jugadora número 8. 8, la jugadora número 10, tira y nada, ¿quién lo tiene? A las manos le llegó la jugadora de Tamazulapan, marcación personal que está implementando la selección del equipo de Wichikovi, ahí jugadora número 15, pierde el esférico de Tamazulapan. Ahora en poder del esférico el equipo de San Juan Wichikovi. Y el esférico, bola para quién. Todavía pelota va a ser para San Juan Wichikovi. San Juan Wichikovi se va con todo. Quiere empatar. Vamos a ver. No, finalmente es el esférico para Tamazulapan. Tamazulapan sale perfecto. Se va Tamazulapan, jugadora número 10. Combinación solita, tira y adentro. La dejaron libre esta jugadora, porque rápidamente regresaron el equipo de Tamix. Bola para quien, pierde el esférico. Se enoja esta jugadora número 7. Saben que van perdiendo porque el marcador es de 7-3, 4 arriba Tamazulapan. La descolgada, una falta. Jugadora número 7 empieza a perder el control del equipo de San Juan Wichikovi. ¿Cómo ves, Ranulfo? Se está enojando la número 7, hay que sacarlo un ratito. Es cierto, es de mucha presión. Si sale un ratito, se enfría y regresa. A ver qué hace, ya están platicando con ella. Avanzamos, Rubén. Bien, el intento. Primer intento de Tamazulapan, el tiro libre, jugadora número 8 no pudo encestar. Segundo lanzamiento libre que va a realizar esta jugadora número 8 para desmarcarse. Y jugadora número 8 y adentro. 5 arriba la selección de Tamazulapan, marcador 3-8. San Juan se va, jugadora número 8, la autora de los 3 puntos que tiene San Juan en los tiros libres. Esta vez entonces pierde el esférico. Le quedan 3 minutos a este partido. Así es que tienen mucho tiempo. Si es que tienen las estrategias de juego. Por supuesto, el señor entrenador debe de realizar algo. Y mientras tanto, Tamazulapan al abordaje. Tira. ¿Quién lo tiene? Y no pueden tener control esférico las de San Juan. Ese bloqueo bonito. Jugadora número 7. La movedora de esférico a la 8. La 8 se va. Seguramente va a tirar. Así lo hace. Y nada. ¿Quién lo tiene? Le llegó a las manos la selección de Tamazulapan. Tamazulapan va rápidamente ahí controlando esta jugadora número 15, movedora de esférico, Frida. Y número 15 se va a quién, a su compañera, nuevamente a Frida, tira y nada. A las manos la jugadora número 7, esta alta que tiene el equipo, la selección de San Juan, nuevamente a la 8 nuevamente. Violación, ya había pivoteado el esférico, cosa que no se dio cuenta esta jugadora número 8 y le marcaron una violación. El esférico entonces va a ser posesión de pelota para la selección de Tamazulapan. Tamix se va, esta jugadora número 10 a la 4. La 4 buscando, se va debajo del tablero, tira y encesta. Y con esto creo que prácticamente avanza el equipo de Tamazulapan, porque 7 puntos arriba tiene el equipo de Tamazulapan. Jugadora número 7 todavía en esta jugada. Jugadora número 7 de San Juan, jugadora número 7 se va, tira, tablerea y nada. Remate tampoco. ¿Quién llega? Todavía lo tiene el equipo de San Juan. Jugadora número 8 a la 7, pero finalmente se cometió una falta, mal manejo de esférico. Y casi se está terminando este partido porque le faltan 1 minuto con 22 segundos. Y continuamos con más porque el partido sigue el partido, movimiento de pelota por parte del equipo Tamix, jugadora número 6, estamos en la categoría de pasarela femenil, jugadora número 12, se atoró el esférico.
Vaya fuerza de este tiro que se atora. Que se atoró ese esférico, esa pelota. Allí en ese ángulo donde está, donde se arma precisamente el arillo. Y bien, pues ya solamente 43 segundos le quedan a este partido. Y así se va a despedir el equipo de San Juan Guichicobi. Por supuesto, agradecerle su participación, así como también a sus demás compañeros de otros equipos en otras categorías. Así es que San Juan Guichicobi llegó a la gran final y bueno, pues ahora van perdiendo porque en contra de la selección del equipo de Tamazulapan, equipo anfitrión, tiene el público a su favor, un poco San Juan Guichicobi, el público en contra, en fin, y seguramente pues un poco el escenario, seguramente el nerviosismo, pues ha sido como elemento, factores que quizás pues ve imposible un poco la efectividad en las jugadas que implemente en este caso el equipo de San Juan Guichicobi. Ya casi, y esto, ya hay campeón, pasarela femenil, se lo lleva la selección de Tamix, ¿Cómo viste, Ranulfo? ¿Cómo ves? Impresionante. Se aplicó el equipo de Tamix. En la segunda parte empezó a remontar y finalmente gana. 3-10 el marcador. Bien jugado por Tamix. También igual para San Juan Guichicobi. Lástima que perdieron muchas pelotas. Faltó mucha precisión para conectar las asistencias. Mucha precisión. Nos vamos un ratito más. Nuevamente a espectáculo en la cancha. Los tiros de 3 inmediatamente. Ahí están llamando a los que van a estar tirando. Están regalando bonitos tenis bien bonitos. Así está, señor. De alguna manera, pues ya están celebrando. Ahí está Tamazulapa. Se van a tomar la foto. ¿De quién? Entre las dos, quién sabe. Ahí están. Tan felices y contentas, obviamente, para las ganadoras y para la gente de San Juan Guichicobi. Las veo tranquilas, es más, están conviviendo, están tomándose la foto, porque siempre hemos dicho, el deporte es hermandad, el deporte también fomenta la amistad. ¿Quién no quisiera unos tenis? Ahí están bonitos, ¿verdad? Están muy bonitos y se han ganado los tenis. Ahí está la entrevista, prepara tu entrevista, Rubén. Muy bien. Vamos a hacer, bueno, van a tomarse más fotos, pero bueno, así estamos en este escenario. Mucha gente se está acercando, ha parado la lluvia y bueno, pues poco a poco el ambiente también va creciendo. El público conocedor del básquetbol, aficionados al baloncesto, la Sierra Mije, la Sierra Norte, pues el característico es este deporte, el de básquetbol. Lo hemos constatado en esta Copa Región Mije, también en este caso en la Copa de Guelatao, como también en la Copa de las Tres Culturas, también que se celebra allá en la Chiruac. Bueno, pues estamos allí también presentes. A ver, se ponen audífono, a ver quién, ella, a ver. Bien, pues vamos a entrevistar a esta jugadora de Tamazulapan, de Tamix, jugadora número 10. ¿Me dices tu nombre? Mi nombre es Naomi Tajú Pérez Santiago. Naomi Tajú Pérez Santiago. ¿Cómo te sientes al haber jugado y al haber ganado? Muy feliz porque gracias a mis compañeras y yo no se pudo ese primer lugar. Seguramente más al rato vas a recibir la copa. Quedará en tu recuerdo cómo es que también se prepararon ustedes para llegar hasta esta gran final. Si tienes entrenador, entrenadora, ¿qué dicen tus padres? Justamente mi papá es nuestro entrenador y mi tía y mi mamá son encargadas de nosotras, también de los niños. Así que nada más, me siento muy feliz porque mis papás fueron mis entrenadores, me apoyaron mucho. Muy bien, pues agradezco. Voy a platicar aquí con tu compañera, ella, la jugadora, a ver, jugadora número 8. ¿Me dices tu nombre? Melina Soraya Jiménez. Tú eres jugadora número 8.
¿Qué sientes al llegar, o qué sentiste al llegar a la gran final y jugar este partido? Pues estuve muy emocionada en jugar con mis compañeras, pasamos bien estos días que estuvimos jugando. ¿Te acuerdas de los equipos que ustedes le ganaron? Cuando ustedes fueron subiendo, ¿qué equipos le ganaron? Huichicobi, Lindavista y Tlahui. También tres equipos que ustedes en este caso pues hicieron que perdieran, ¿no? Porque la jugada que tienen. ¿Qué le dices tú a tus compañeras quizás también de la misma edad que tienes y que quieren incursionar en el deporte? Pues es muy divertido este deporte. Muy bien, que quisieras mandar un saludo, no sé a quién que te estén escuchando o que seguramente somos de la radio en Tabetoltepec. Bueno, por los saludos y sobre todo, pues felicitarte. ¿Cuáles los saludos que haces? Pues le mando saludos a toda mi familia que está en Estados Unidos, México. Bien, me dices tu nombre y el número de la camiseta que tienes. Mi nombre es Melina Soraya Jiménez Pérez y tengo el número 8. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, pues señoras y señores, así hacemos la entrevista a estas jugadoras campeonas en la categoría de pasarela femenil. Nos da mucho gusto que estas jugadoras pues también vayan incursionando en el mundo del deporte. En este caso también pues el estar jugando y llegar a la gran final, en este caso en la Copa Regional Mije. Adelante, Ranulfo. Ahí está la entrevista de Rubén Martínez. Conocer las impresiones de la jugadora. Pues obviamente hay que estar aquí al pendiente de cómo van avanzando. Ya están en la cancha. Ya están a la cancha. Siguiente partido. Déjame investigar dónde quedó mi foto. Aquí estamos. Vamos a ver quién es el siguiente partido como debe de ser. Está Cacalotepec contra Cotzocón. Pasarela varonil. Es Cacalotepec contra el equipo de Cotzocón. Ese es el siguiente partido. Siguiente partido. Cacalotepec contra Cotzocón. Se van preparando. A ver qué tanta chispa saca esto. Y después de Cacalotepec contra Cotzocón seguirán Maguey contra Tamazulapan. Es en clásicos. Son los viejecitos, como hemos dicho, pero jóvenes de corazón. Son los clásicos, los que vienen. Así que ahí vamos a estar también compartiendo micrófonos con nuestro compañero Nibardo Vázquez, quien también ya se incorpora a esta narración en esta tarde. Se nos viene el equipo de Cotzocón. También está el equipo de Cacalotepec. Cacalotepec contra el equipo de Cotzocón. Esto es lo que sigue, es el platillo de la tarde-noche. Bueno, de la tarde todavía, falta mucho para que sea noche. Es el de la tarde. En breve estaremos comenzando. ¿Qué pasó allí? Bueno, alguien está fracturado. Es parte del rollo, pero no sabemos quién sea. De repente vi que alguien apareció. Ah, no. Una jugadora se lesionó. Una jugadora, en este caso, de San Juan Guichicobi, pero ya están atendiéndola. Avanzamos, señoras y señores. Se nos viene bonito partido. Es el partido de la gran final. Pasarela varonil. Está Cotzocón contra el equipo de Cacalotepec. Cacalotepec en uniforme oscuro. Cotzocón es el traje clásico de Cotzocón. Es el rojo y el blanco, el traje típico. Ya está Cotzocón con su grito de batalla. Ya está en este momento el equipo de Cacalotepec. Adelante, mi amigo Nibardo. Vamos a disfrutar de este bonito partido. Es la gran final de pasarela varonil. Adelante. Gracias, mi estimado Ranulfo. Buenas tardes, gente bonita que nos está sintonizando a través de la radio 107.9 FM. Y aquí estamos de nuevo. Vamos a presenciar este partidazo entre estos dos equipos, Cotzocón y vamos a ver el otro equipo. Ahorita ya nos indican bien. Así como arrancamos este partido, señoras y señores, hoy en Tamazulapan del Espíritu Santo, número 8. En estos momentos, allí combina su compañero, allí el número pierde el esférico.
Pierde el esférico en estos momentos. Vemos a ver el Cotzocón. Cotzocón es el equipo de Cotzocón del uniforme blanco con rojo. Y Cacalotepec. Cacalotepec del uniforme negro. Avanzamos. Este es el partido de hoy. Este es el partido que estamos presenciando en estos momentos. Cacalotepec del uniforme negro. Avanza número 8. Cacalotepec número 8. Allí circulando el esférico. Número 5 combina. Allá el número 15 de 3 y no hay nada. Allí combina. Recupera el número 8 de Cacalotepec. Nuevamente el número 13. Se perfila y hay una falta que indica el señor árbitro. Hay una falta que indica el señor árbitro. Esos jugadores vienen con todo. Hay 2 tiros libres de este jugador número 13 de Cacalotepec. En estos momentos se perfila tranquilamente y no hay nada. Vamos a ver el segundo tiro. Vamos a ver el segundo lanzamiento que en estos momentos se está preparando. 0-0 el marcador. Así es. Y no hay nada. Recupera este jugador Cacalotepec y tampoco no hay nada. El esférico es para el equipo de Cotzocón. Cotzocón. Allí le mandamos saludos desde Texas que nos está mandando Luis Núñez. Saludazos a la gente que nos está escuchando a través de la radio Jumbo 107.9 desde Texas, que nos igual nos está escuchando a través de la radio Jumbo 107.9. Así es que avanzamos con este partido. Allí este jugador se perfila y hay una violación que hace este jugador. Avanza con este equipo de Cacalotepec. Cacalotepec, este número 5 avanza tranquilamente, busca allí con el número 5, allí de nuevo. Este jugador número 5 entra, no hay nada, busca ahí a su compañero número 13 al número 15 de nuevo. Allí este jugador número 8 entra hasta debajo del tablero y no hay nada, recupera este jugador, pero pierde el esférico. Avanza Cotzocón con este talentoso jugador. Viene Cotzocón, intenta, tira, no hay nada. El esférico sale de la cancha. Cotzocón está presente. Cotzocón en estos momentos contra Cacalotepec. En estos momentos el esférico es para el equipo de Cotzocón. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Número 5, Cotzocón busca con quién allí. Quiere ir hasta la cocina con una media vuelta y hay una. Pierde el esférico. Cacalotepec responde de esta manera y el esférico sale de la cancha. Avanzamos con Cotzocón en estos momentos. Este jugador número 30 quiere ir, busca con quién. Hay una falta que indica el señor árbitro. Vamos a ver, creo que son tirables que indica el señor árbitro. Número 30 de Cotzocón. Oh, ya, va a ser un saque lateral en estos momentos. Cotzocón hasta 0-0 el marcador en estos momentos, 6 minutos por jugar. Así es que, señoras y señores, a la gente que nos escucha en Cotzocón, saludamos. En estos momentos el equipo va parejo, nada para nadie. Así es que, señoras y señores, este es el partido que vamos avanzando. Cotzocón contra Cacalotepec. En estos momentos el tiempo va avanzando, va avanzando y en estos momentos van a la conferencia donde pues allí los entrenadores pues tienen que dar las indicaciones para que tengan un mejor jugada. Ya en estos momentos el marcador está 0-0, así es como este partido apenas se está calentando. En estos momentos la gente, hay mucha gente, hay mucho público que se está congregando en estos momentos. Pues avanzamos con este partido. Igualmente saludamos a la gente que nos está sintonizando a través de la radio 107.9 y también allí por medio de la red, allí en YouTube, ayuk.tv o por Facebook
ayuk.com, y ahí es donde estamos también en estos momentos. Viene el ya viene el segundo lanzamiento. El segundo tampoco no hay nada. Avanzamos con este jugador número 13, Cotzocón nuevamente agarra allí, nuevamente se perfila, quiere tirar este jugador Cotzocón, 11, busca con quién, con el número 13, no hay nada, recupera allí mismo. Hay un 2 que marca el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Cacalotepec. En estos momentos el marcador 0-0, no hay nada. Así es que el número 15 Cacalotepec va avanzando, número 5 busca con quién allí, rápidamente ahí pierde el esférico. El árbitro marca falta, vamos a ver, el esférico es para el equipo de Cotzocón tranquilamente, número 30, busca con quién allá, con número 5, este es el jugador, el movedor del esférico, pero desgraciadamente sale de la cancha. Entonces quiere entrar, tira y no hay nada. Así es que este es el partido que apenas está calentando, señoras y señores. Cotzocón va calentando en estos momentos, número 11, hay un robo de balón, Cacalotepec va rápidamente, quiere ir hasta el fondo, vamos a ver, interviene este equipo de Cotzocón, el esférico sale de la cancha, es para el equipo de Cacalotepec, en estos momentos número 23 se perfila y no hay nada. Así es que el árbitro indica, hay una falta, hay 2 tiros libres. Vamos a ver el primer tiro que va a ejecutar este jugador. Viene el primero, no hay nada. El segundo, tiene que aprovechar este jugador porque el marcador 0-0, 2 minutos por jugar. No hay nada. Recupera Cotzocón allí. Puede ser que haya canasta, número 30, se va hasta hay una falta que indica el señor árbitro. 2 tiros libres. Este jugador tiene 2 tiros libres de castigo, número 30 de Cotzocón. Así es que en estos momentos puede ser que haya canasta. Se perfila tranquilamente y adentro. Y así como viene el segundo. Excelente. Este jugador tiene sus 2 puntos. Avanza 2-0 en este momento. Cotzocón va avanzando, número 13 en estos momentos. Cacalotepec número 8, busca con quién allí, con el número 20. Este jugador se mete hasta la cocina y incesta. Así es que 2-2 en estos momentos. Poco a poquito se están calentando. Poco a poquito se van avanzando. Cotzocón en estos momentos, número 13, 3 al número 5, vamos a ver qué hace este jugador, busca con quién, quiere tirar de 3, vamos a ver este número 30 al número 12, circulando el esférico, la jugada, muy bonita la jugada y quieren ir hasta el fondo y un bloqueo. Hay una falta que comete Cacalotepec y para esto este jugador le dan 2 tiros libres. Este número 11 de Cotzocón se prepara y no hay nada. Viene el segundo tiro, vamos a ver. Este jugador tiene que aprovechar 2-2 el marcador. Viene el otro tiro y adentro. Así es como van avanzando. 3-2 en estos momentos. Un punto de diferencia que estamos presenciando en estos momentos. Cotzocón desde debajo del tablero y adentro. Así es como van avanzando Cacalotepec 4-3 en estos momentos. Este jugador número 30, número 11 de media distancia y por poco. Y recupera Cacalotepec en estos momentos allí un rompimiento largo. Vamos a ver qué hace este jugador número 8. Hay una falta que indica el señor árbitro. Le cometen una falta. Este jugador de Cacalotepec va a tener 2 tiros libres. 2 tiros libres en estos momentos. Tranquilamente se prepara. Por ahí una conferencia. Tiempo fuera para
Cotzocón. 4-3 en estos momentos, segundos para que termine este partido. Así es que, señoras y señores, estamos presenciando ya las finales aquí en la Copa Mije 2022. Así es como estamos saludando a la gente que nos está transmitiendo por medio de la radio Jumbo 107.9 en FM. Y aquí estamos de nuevo. Así es. Estos dos equipos vienen con todo. Allí en estos momentos el marcador 4-3, Cotzocón. En estos momentos lleva la ventaja. Hay 2 tiros libres, vamos a ver, ya estamos regresando de nuevo. Ahí el número 8, Alan, se prepara de Cacolotepec. Vamos a ver, se perfila de esta manera y no hay nada. Así es que viene el segundo tiro. Vamos a presenciar este jugador número 8 de Cacolotepec. Tranquilamente se prepara y tampoco no hay nada. Así es que no aprovecha la oportunidad. El esférico es para el equipo. 8 segundos de juego nada más. Así que poco a poco ya se está. Así es que en estos momentos hay una falta que cometió Cacolotepec. Para este jugador le van a dar 2 tiros libres. Cacolotepec, viene el primero, no hay nada. Viene el primero, no hay nada. Vamos a ver el segundo. Cacolotepec. Allí se prepara y tampoco. Número 23, rápidamente un rompimiento. Allí este jugador debajo del tablero y adentro. Así es como Cacolotepec va consiguiendo sus puntos. Así es que, amigo Ranulfo. Claro que sí, 3-6, 3-6 el marcador, va arriba Cacolotepec. Cotzocón trae velocidad, falta más puntería. Por eso es que ahorita va abajo, pero es nada para nadie. Aquí tiene que ser un campeón. Este es Pasarela Varonil. Ya empieza a caer la tarde aquí en Tamazulapan, una tarde fría, se resiente la garganta, lo resiente inmediatamente. Ay, que se me antoja algo calientito, un ponche tal vez, algo allí. Avanzamos, señoras y señores. Ya viene entonces la segunda parte de aquí. Tiene que salir un campeón, avanza Cotzocón, Kevin, es el número 30, Kevin con la pelota, buscando por dónde, encuentra ahí a su receptor, se lo regresan a él, avanza con el 5 a la media vuelta, va a tirar, no hay nada, la pelota solamente está en el aire coqueteando, agarró el equipo de Cacolotepec pero cometió violación, entonces la pelota es nuevamente para Cotzocón. Cotzocón, el número 5, ahí qué pasa, no se hablan, chocan, avanza el 13 para el 5, ese limpió terreno, el 12, falta que recibe el 12, una falta que recibe y aguanta el número 12 del equipo de Cotzocón. Avanzamos, va a ser por la línea de fondo a favor del equipo de Cotzocón, no le permiten, férrea la marcación. Cotzocón con la pelota número 11 al 30, levanta, bonito tiro, no hay nada, segundo contrarremate, no cae, el 5 dice, este chaparrito me lo bajaron, ese lo sembraron y dice deportivamente el de Cacalote, vente hermano, juego es juego, este sí le dieron su coscorrón, que se fue hasta el piso, avanzamos, va a tener dos posibles este jugador de Cotzocón, número 5, prepara, metralla, apunta, fuego, no hay nada. Viene el segundo intento para el equipo de Cotzocón. Cotzocón prepara, metralla, lanzamiento, no hay nada. La pelota sigue en el aire. ¿Y dónde quedamos? ¿Dónde estamos? Estamos que la pelota lo va a bajar el equipo de Cacolotepec sin ninguna presión. Aquí está esperando Cotzocón ya en formación. Viene adelante Cacalote dejando libre 3/4 de terreno pero cometiendo violación. Y la pelota va a corresponder a Cotzocón. Marcador 3-6. Segunda parte, 8 minutos. Avanzamos, viene Cotzocón, número 30 con la pelota, observa el panorama. Robo de pelota que Cacalote va a colar. Se salió la pelota.
Este parece gusanito en el aire, pero no entró. Viene ahora la respuesta de Cotzocón. Falta. Falta que le marcan ahí al jugador, pero me parece que fue para el equipo de Cotzocón, porque lo tiene Cacalote. Cacalote con la pelota. Cacalote avanza, Cacalote encara el número 5. El número 5 va a colar, va a entrar. No hay nada, la pelota en el aire. ¿Quién la tiene? La tiene Cotzocón, la puede y la pierde Cotzocón. Ahora la tiene Cacalote, Cacalote. Se sale la pelota. Esa pelota se escurre. Ahora va a ser para quién. Va a ser para Cacalote por la línea de fondo. Tira Cacalote. Corto ese tiro. Avanza rápidamente Cotzocón, el 30 está colando, se aguanta la media vuelta. No entra la canasta. ¡Qué bárbaro! Hay que ir a hacerse una limpia hasta Chalma. No entra la canasta, avanza rápidamente Cacalote, Alan, encara adentro. 8-3 el marcador. Rápidamente Cacalote empieza a marcar supremacía. Viene el equipo de Cotzocón, número 30. 30-30 para quién, para el 12. El 12 va a encarar el 5. El 5 por dónde va. Está de Blajo del Arillo. Nuevamente pierde la pelota ya Cotzocón porque ya lo tiene Cacalote. Cacalote le va a poner velocidad desde el 8. El 8 con la pelota. Ahí para Diego. El 15. El 15 buscando al 13. René va a tirar. ¿Qué va a hacer? Siguen paseando la pelota. Buscando el receptor. Encuentra de 3. No hay nada. La pelota está con Cotzocón, número 11. 11 con la pelota para quién, para su compañero el 30. El 30 buscando por dónde encuentra el 11. El 11 va a encarar. Pero no, finalmente hay una falta. Uf y recontra uf, están jugando a máxima velocidad. Esto está muy rápido. Tus comentarios, Nibardo, ¿cómo ves este partido ahorita? Espectacular, espectacular este partido. Así es como estamos presenciando este partido entre estos ambos equipos que vienen con todo. Nada más que no caen canastas. Eso tienen que ver en estos momentos que ahorita están en la conferencia. Tienen que revisar detalles, tienen que checar en estos momentos. 8-3 el marcador. Claro, sí, gracias, Nibardo. Vamos a regresar. Estamos ahorita ya terminando el tiempo fuera porque 3-8. Hasta ahorita está ganando Cacalote, pero todavía faltan 5 minutos. Me gusta para que esto tenga cierre cardíaco, pero va a depender de los jugadores. Viene el número 30. 30 con la pelota, va a encarar. Tapón que le ponen. Este brinca como Chapulín. ¿Qué número es? A ver si se voltea. No alcanzo a ver. Este jugador es el número 13. Brinca, pero cometió el foul. Y la pelota está en la pintura. Van a darle 2 posibles al equipo de Cotzocón. Prepara, metralla, apunta, fuego. Nada, está muy lejos. Ese está muy lejos. Estamos en la gran final. Va el segundo intento. Nada. Toca Larillo solamente. Recupera Cotzocón. Cotzocón casi pierde la pelota. Ahí la oficial está marcando que la falta fue del número 5 y va a seguir perteneciendo a Cotzocón. Cotzocón, no, tiene 2 posibles, ya lo está sancionando la oficial y va a venir 2 posibles para Cotzocón, el número 5. Esto es oro molido para Cotzocón. Prepara, metralla, observa, apunta, no entra. Aquí tendría que entrar. Esto es oro molido para su equipo, si no entra no pasa nada. Ahí está, tiene que pasar algo y eso es aumentar la diferencia y no hay ningún punto. 2 tiros que se van al agua porque no hay nada. 3-8 el marcador, viene el avance del equipo de Cacalotepec. Viene René, saludos a la gente allá en Cacalote que nos está escuchando. Avanza Cotzocón, robo de pelota, pero la vuelve a recuperar Cacalote rápidamente. Dice, esta pelota me corresponde. Avanza Cacalote, por donde va a tirar de 3. No hay nada, contrarremate tampoco. Esto está más que rápido, cardíaco. La pelota está en poder de Cacalote. Reyes, 23 en la pintura. Prepara, metralla, apunta, no hay nada. Viene el segundo intento para Reyes.
Reyes dice, cuidadito, no vais a pisar la línea, le hizo el oficial bien noblemente. Segundo intento, no hay nada. El rebote lo tiene Cotzocón, rápidamente apresura Cotzocón. Es el 30, la media vuelta. ¿Dónde está? La pelota está en el 5, tapón que vuelve a poner el 13. Este brinca, avanza rápidamente Cacalote. Están jugando con el corazón, lanzamiento no hay nada. Con el corazón a todo lo que da, contrarremate. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Amo y señor por arriba. 2 puntos a favor de la causa. Creo que son 3 porque 3-11. Va avanzando, fue un bonito triple. 3-11 el marcador. Viene Cotzocón sufriendo la embestida. Viene Cotzocón el 30. El 30 tiene que tirar. Aquí tiene que entrar la canasta, si no se quedan abajo. Viene Cotzocón adentro. 5-11 los mantiene vivos. 5-11. Cotzocón lo sabe y tiene que meter puros triples porque si no, ¿cómo avanza más rápido? Avanza Cacalotepec rápidamente. Cacalote observa el panorama. Avanza atravesando la media cancha. Viene Cacalote. Este es Alan, el número 8. El número 8 se lo pasa. Otro triple para Cacalote. No hay nada. Ahora no entró. Viene el ataque ahora de Cotzocón. Otra canasta y estarán pero más que vivos. Viene el 12. El 12 va a encarar antes. Hay una marcación, señoras y señores. Entonces, se va a la pintura el número 12 porque hay una falta que recibe. El 12 por ahí. A ver qué pasa. No, simplemente es por la línea de fondo, o sí o no. Ahí los oficiales se ponen de acuerdo. ¿Tirables o no tirables? Tirables, dice finalmente. Hay 2 posibles. Los árbitros ya están comentando. Viene el número 12, prepara metralla, Cotzocón, apunta, adentro, 6-11, esto es bueno para el partido. Viene el segundo intento para el número 12, adentro, 7-11, está muy cerca. ¿Cómo ves, amigo Nibardo, tus apuntes? Vaya, este es un partidazo. Cotzocón tiene que buscar y analizar 3 puntos de diferencia, Ranulfo. Son 3 puntos, ¿verdad? 4 puntos. Con un de 3, de triple. Con eso avanzan Cotzocón. Así es que en estos momentos Cacalotepec lleva la ventaja. Pero la agilidad que tiene Cotzocón. Vamos a ver segundos para que termine este partido. Segundos. Claro que sí, amigo Nibardo. Muy buen apunte. 4 y terminamos. 4 puntos de diferencia, 56 segundos. Cotzocón está despertando. Cotzocón lo sabe y por eso dice que está motivado y así se ve en la calle. Así se ve en la cancha. ¿Cuál calle? En la cancha. Ah, ya estoy emocionado. Viene entonces el equipo de Cacalote. Robo de pelota de Cotzocón. Va a meter. ¿Qué hay? No. Hubo robo de pelota. Cacalote al abordaje. Contra robo de Cotzocón. ¡Ah, qué bárbaro! Y un palmo de terreno roban y contrarrobo impresionante. Impresionante, señoras y señores. Viene el equipo de Cacalote. Alan, ¿por dónde? Alan hace, levanta el tiro, no hay nada. Va a poder tirar, sí lo pudo hacer, pero no hay nada. Cacalote, tercer intento, nada. Tienen que sacar la pelota de ahí. Cacalote, otro tiro de larga distancia, no hay nada. Lo recupera Cotzocón. 28 segundos, avanza Cotzocón. Rompimiento largo, aquí viene la canasta. Que no entró la canasta. ¡Ah, bárbaro! Me voy a aventar a la cancha, no entró la canasta. Impresionante esto, viene Cacalote. Se fue. 10 segundos. 9 segundos. Esto puede ser, todavía puede ser. Viene Cotzocón. Cotzocón tiene que avanzar rápidamente. Viene el triple. No, estamos muy lejos. Solamente tendría que ser un triple, dijera nuestro amigo Nibardo, pero no. Cotzocón va a perder. Cotzocón va a perder porque faltan 3 segundos y no veo por dónde. Avanza el número 11. Aquí viene el triple. ¡Adentro! 10. Y se acabó, ¿verdad? Se acabó el tiempo. Cuenta la canasta, 10-11, se acabó. Bárbaro. Lástima, Margarito. Bien jugado por Cotzocón. Cómo fue reaccionando y por ahí faltó el puntito que decíamos. Era el triple si nos obedecieron. Ahora faltaba el extra, pero bueno, finalmente. ¿Cómo viste el partido, amigo Nibardo?
Vaya, vaya, Ranulfo, si esto sí es apto para cardíaco. Eso es lo que queríamos ver, pero antes se durmieron estos equipos de Cotzocón. Pero dieron con todo, dieron con todo. Vienen estos jugadores. Vamos a esperar 3, 4, 5 añitos. Van a ser mejores. Así es, Ranulfo. Claro que sí, amigo Anibardo. Las emociones de narrar básquetbol, porque así como la velocidad que le imprimieron fue impresionante. Igual, bueno, los dos equipos podían ganar. Cacalote estuvo aprovechando, pero Cotzocón reaccionó en el último momento. Lástima que no le alcanzó. Cuando estaba el último tiro de 3 adentro, 0 segundos. El tiempo no perdona. ¿Dónde está la entrevista de Rubén? Rubén dijo que iba a conseguir la entrevista. Que se me hace que este ya se fue. ¿A dónde? Rubén dijo, quiero la entrevista. ¿Dónde anda Rubén? ¿Dónde anda mi amigo Rubén Martínez Pérez? Ya llegó Rubén. ¿Qué dice? ¿Ya no? No quisieron venir. Bueno, íbamos a entrevistar a la gente de Cacalote. Ahorita igual los entrevistamos. Así está, señoras y señores. Vámonos. Tus comentarios. Dale. Ahí vamos, Rubén. Te toca. Siéntate, mi hermano. Siéntate para que sigamos platicando. Nos llega el dato también que ella es la mamá de Giovanni. Un abrazo, Giovanni, ¿cómo no? Eso. Órale pues. ¿Pusiste bien los conos, Giovanni? ¿No los pusiste muy cerca? Está bien, sale. Avanzamos, sale maestra. Primer lanzamiento de 3. Se va a dar de la siguiente manera. Y va a avanzar, no se anima. Mire, maestra, esta Giovanni le va a ayudar a rematar. Lanzamiento corto. Nos vamos al segundo. Se va preparando Cristina González, por favor, para que se vaya preparando. Se va preparando Cristina González. Un poquito más de fuerza. Adelante, Atilano. Estamos viendo a una de las primeras integrantes de la selección de Tanix que participó en la Copa Lige juntamente con Elizabeth Martínez, Adelina Baltazar, Irene Santiago y entre otras mujeres. Ahí está su lanzamiento. Todo fallado, te lo merecen los aplausos. Adelante, Cristina González. Señores oficiales, avanzamos. Primer lanzamiento. No, segundo lanzamiento. Se va preparando Erika Avelino, por favor. Erika Avelino, que se vaya preparando. ¡Ay! Cristina haciendo de las suyas. Siguiente lanzamiento. Nada. Erika Avelino en la línea, por favor. Y se va preparando Maya Esmeralda. Lanzamiento. ¡Ay! Séptimo, ligera, mi estimado amigo Nando. Erika Avelino. Lanzamiento. Nada. Vamos por el tercer lanzamiento. Y el tercer lanzamiento se va a dar de la siguiente manera. ¡Ay! Nada. Adelante. Mayra Esmeralda, por favor. Que se vayan formando. Varonil, Porfirio González. Manolo González. ¿No es el público? ¿Ah? Laureano Martínez. Esteban Gómez. Porfirio González. Laureano Martínez y Esteban Gómez. A ver, formaditos. ¿Quién? Va el desempate. Desempate, señores oficiales. Desempate, sale. ¿Quién va? ¿Mayra? Me perdí un poco porque aquí estaba yo contestando unas llamadas. ¿Es Mayra? ¿Cristina González o Mayra? ¿Cristina? Bueno, sale. Perdón, no, por favor, no me interrumpan. Segundo. Lanzamiento. Nada. Hay que sacar ese pseudo aficionado ahí, por favor. Lanzamiento. Nada. Avanzamos con Erika. Adelante, Erika. Haz notar la diferencia. Y nada.
Segundo lanzamiento. ¡Ay, ay, ay! Va la del honor, la de la honra. A ver ese lanzamiento corto. Otra vez, señor oficial. Volado. Ya están tirando, señor oficial. Segundo lanzamiento. Si no hay nada, ya es volado. Segundo lanzamiento. Nada. Va a ser volado. Vamos a terminar con volado para que sea rápido. Tercer lanzamiento. ¡Au! Nada. Sale, segundo lanzamiento. Vamos a ver qué sucede. Con Mayra. Nada. Ustedes díganme, señores coordinadores, la dinámica después de... Y nada. Díganme, señores coordinadores. Cada quien que se lleve un tenis nomás. Tiro libre. ¿Cuántos? ¿Uno y uno? Sale. Primer lanzamiento. Ay, ay, ay. Vamos a ver si no quieren esos tenis. No. Continuamos de nuevo con... ¡Ah! ¡Nada! ¡Vengan esos aplausos, público presente! ¡Vamos a continuar! Y ya tenemos ganador a la cancha. Ya están Porfirio González, Laureano Martínez y Esteban Gómez. Ahí está Porfirio. Ese Porfirio me rentaba bicis hace 25, 30 años. 30 años. Lanzamiento del señor Porfirio. Nada. Segundo lanzamiento por parte del señor Porfirio. Tampoco. Y el tercer lanzamiento. A ver qué pasa. Y nada. Avanzamos con Laureano. Adelante, Laureano. ¿No está Laureano? Siguiente, Esteban Gómez. Adelante, Esteban. Sale Esteban, a ver. Demuéstranos cómo mueren, cómo tiran los de Blau y cómo encestan. Primer lanzamiento, nada. Segundo lanzamiento, tampoco. Y vamos a presenciar el tercer lanzamiento. Y nada. Reanudamos otra vez. Adelante, señor Porfirio. Vamos a hacer. Puño. Extra. Aquí está. No es Manolo. ¿Quién lo escribió mal, por favor? Este que se llama Brad Pitt. Avanzamos. Primer lanzamiento. Nada. Segundo lanzamiento de este muchacho. Ya nos aclaró su nombre. Se llama Manu. Y en su lanzamiento se hace de la siguiente manera. Nada. Ustedes díganme. Dale, avanzamos, señor Porfirio. Y nada, señor Porfirio, ¿qué está pasando? Vamos a dar paso a la banda filarmónica que trae a un donador. Segundo lanzamiento, tercer lanzamiento, nada. Ahí nos pasan el dato, por favor. ¿Quién es el donador que viene a continuación para que nos pasen el dato? Vemos a los guías de banda, señor José y señora Guadalupe. Señores y señoras, en estos momentos entra el primer donador, que es en efectivo de la cantidad de 65,000 pesos que será destinado para el pago de árbitros y reconocimientos a equipos de básquetbol. El nombre de este jovenazo comunero activo es Eliel Bernabé Cruz Martínez, alias El Yeyo. Su esposa, Marisela Romero Vázquez, en su representación,
vienen su hija, Milady Concepción Cruz Romero, mamá Adelaida Martínez Márquez, cuñado Héctor Romero Vázquez de Quetzaltepec. Oficio, él trabaja como empleado de una taquería en Los Ángeles, California. Motivos y pedimentos por la donación: pago del cuerpo de árbitros y de reconocimiento. Pide para gozar de buena salud y bienestar de la familia y amistades. Le sea recompensado la inversión de la aportación y tenga prosperidad económica. Por estabilidad en el trabajo como empleado en una taquería en Los Ángeles, California. Bendición del terreno que adquirió acá en Tamazulapam. También pide para que su hija estudie bien en la escuela que va asistiendo o que va a asistir en este ciclo escolar. Desde luego, también su mamá dijo también haber efectuado las ritualidades de ofrecimientos a sus familiares difuntos. Asimismo, acudió para dar agradecimientos y hacer pedimentos en los diferentes centros sagrados, además de elevar plegarias en los centros sagrados y en el templo católico. De esta forma, arriba con la cantidad de 65,000 pesotes en manos de su mamá Adelaida Martínez Márquez y su hija Milady Concepción. En estos momentos se disponen a ocupar el asiento de honor que le ha previsto destinado la autoridad. Aplausos, público presente, fuerte, que se oiga, fuerte, fuerte. Es la primera donación en efectivo. Muchas gracias y que Dios bendiga a Yeyo y a esposa Marisela. Adelante, cronistas. Claro que sí, señoras y señores. Ahí Bien, está todo el ritual. y amigos. Ahí están. Llegaron los donadores. Ya están los donadores. Vamos a comenzar. Se repite el partido porque lo tenía el invicto San Juan Cotzocón. Esas son las indicaciones. Todavía no hay campeón. Todavía no hay campeón. Hay otro equipo que diga hay otro partido. Hay otro partido en este momento. Brinco entre dos. Te lo dejo, Ribardo. Adelante. Gracias, Ranulfo. Gracias. Este es el partido que nosotros pensábamos que era el ganador. Este equipo de Cacolotepec. Pero pues le quitaron su invicto. Entonces para esto hay otro partido. Entonces esto así se arranca en estos momentos, señoras y señores. Así es que en estos momentos vemos a estos 12 equipos que hace rato fue tremendo, espectacular este partidazo. Nuevamente, aquí están entre estos dos escuadras. Vamos a ver Cacolotepec, a ver qué hace este jugador. Tienen que ver, la número 15 quiere tirar, vamos a ver qué hace este jugador y quiere... A ver qué está pasando por ahí, vamos a ver. El esférico es para el equipo. El esférico es para el equipo de Cotzocón. En estos momentos, número 30. Se va, busca con su compañero. Allí pierde el esférico. Pierde el esférico este equipo. En estos momentos, Cacolotepec. Vamos a ver, creo que se les ocurre el esférico. Para esto, la pelota es para el equipo de Cotzocón. Así es como estamos arrancando, señoras y señores. Vamos a ver, aquí se tiene que decidir. Así es, en estos momentos de nuevo Cotzocón, este jugador quiere tirar, vamos a ver qué hace. Quieren tirar de 3 y intenta y no hay nada. Recupera Cacolotepec en estos momentos, número 5, se va el número 8, una colada y tampoco
no hay nada. Así es que en estos momentos esto se está poniendo al rojo vivo, señoras y señores. El score, nada para nadie, 0-0 hasta en estos momentos, 0-0. Cotzocón tranquilamente tiene el esférico. Vamos a ver qué hace este jugador. Combina con quién, con el número 30. Busca allá a su compañera, el número 5. Hay una falta que indica el señor árbitro. Le cometen una falta. El esférico es para el equipo de Cotzocón. Vamos a ver allá el número 30, el número 5 quiere ir, entra una jugada bonita, el número 11 tranquilamente y adentro. Y así es como va avanzando con sus 2 puntos. Van avanzando, 2 puntos para su equipo. Ahí recupera nuevamente Cotzocón, viene con todo. Vamos a ver este jugador, Cotzocón, ya está en el terreno de Cacalotepec, tira, este jugador no hay nada, recupera el número 5, hay una falta. Hay una falta tremenda que le hacen a este jugador. Tiene 2 tiros libres, indica el señores árbitros. 2-0 en estos momentos. Cotzocón en estos momentos, número 5 se prepara tranquilamente, tira y no hay nada. No hay nada, no cae canastas. Viene el segundo tiro, segundo lanzamiento y de esta manera falla. Le quedó corto. Así es que Cacalotepec en estos momentos, número 23, Reyes, Cacalotepec. Este jugador entra y canasta. Así es como 2-2 el score en estos momentos. 2-2. Cotzocón tranquilamente. Este jugador quiere ir, busca con quién, allí con el número 12. Vamos a ver, hay una violación que comete este jugador. El esférico es para el equipo de Cacalotepec. Vamos a ver el número 5, va rápidamente, número 5 entra, número 6 y falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. Este es el partidazo que estamos viviendo. Hay un tiempo fuera, y este es el partidazo que estamos viendo. Rubén. Muy bien, gracias, Nibardo. Pues efectivamente, este partido está, partido de vuelta porque se había perdido el equipo de Cotzocón en el primer partido, tenía el invicto, por eso mismo se vuelve a repetir el partido. Cotzocón ya forma parte entre el límite del Mije medio con el Mije bajo. Cotzocón es un municipio muy grande, tiene muchas agencias muy grandes y es zona ganadera y seguramente estos chicos formarán parte de esta economía, pues en este caso de la región, y que bueno, ahora demostrando también que juegan el básquetbol. Adelante, Nibardo. Así es, estos datos que nos están dando Rubén Martínez. Y así como vamos avanzando, este jugador de 3 puntos, Cacalotepec va avanzando. Cotzocón tranquilamente, número 30, 35-2 el marcador. Cacalotepec lleva la ventaja en estos momentos. Cotzocón entra, este es el jugador y le cometen una falta al número 5. Vamos a ver qué indica el señor árbitro. A ver qué indican. Vamos a esperar esto en estos momentos. 3 minutos para que termine. 3 minutos por jugar. Hay 2 tiros libres que indica el señor árbitro. Número 5 de Cotzocón se prepara de esta manera. Número 5 se perfila y no hay nada. No hay nada. Vamos a ver el segundo lanzamiento en estos momentos. Este es el segundo lanzamiento y adentro. Un punto más para su equipo. Así es que 3-5 en estos momentos. Cacalotepec hace rato. Un triple que fue efectivo. Y eso lo está haciendo daño Cotzocón. Vamos a avanzar con este partido. Cotzocón en estos momentos
En estos momentos Cotzocón allá el número 34 busca el número 13 Ricardo, quiere tirar número 30 de 3 y por poco allí recupera el número 5 y adentro. 5-5 en estos momentos, nada para nadie. 2 minutos y contando para que termine. Avanzamos con este partido, se está poniendo al rojo vivo y adentro Cacalotepec responde de esta manera. 2 puntos más para su equipo, 7-5 el marcador. Cacalotepec lleva la ventaja. Cotzocón dice yo puedo y así como responde de esta manera y 2 puntos. Así es como se está poniendo esto. Este partido espectacular. El esférico es para el equipo de Cotzocón. Vamos a ver qué indican los señores árbitros. Hay un tiempo fuera que piden. Así es, Rubén. ¿Cómo ves, Rubén? Pues el marcador está empatado, 7-7 es el marcador, pues quiere Cotzocón llevarse la copa, seguramente por eso mismo las estrategias de juego que están empezando a ocupar. Asunción, Cacalotepec, bueno, pues es una población también que forma parte del Mije Alto, de la zona alta, está muy cerquita, en este caso con dirección a Santa María Lotepec, que está enclavada, más bien la población está en una lomita, así Asunción, Cacalotepec, que es una zona que forma parte de la zona alta, zona fría en este caso, pues aquí los chicos de Cacalotepec, Asunción, Cacalotepec, su fiesta principal es el segundo viernes de Cuaresma y que bueno, ahí están los datos poco a poquito. Gracias, estimado Rubén, gracias y avanzamos con este partido, el número 34 de Cotzocón en estos momentos circulando el esférico, allí nuevamente el número quién, a ver, al número 13 de Cotzocón, quiere tirar, busca con quién, allí una bonita jugada y entra hasta el fondo y no hay nada, recupera nuevamente, allí Cotzocón número 5, hay una falta. Hay una falta que le cometen a este jugador. Este es el partido emocionante que estamos viviendo en Tamazulapa. Son finales. Vamos a ver. Tiene 2 tiros libres de castigo. Viene el primer tiro. 5 se prepara y adentro. Adentro. 8-7 el marcador. Cotzocón. Ahí viene el segundo lanzamiento efectivo. 9-7. Cacalot viene, va rápidamente. Vamos a ver este número 8. Entra hasta el fondo y no hay nada. Recupera. Cacalotepec y le cometen una falta. A ver, marcan estas árbitros. Indican, hay 2 tiros libres de castigo para este jugador del número 5 de Cacalotepec. Cacalotepec se prepara de esta manera. Así es como se escucha la porra de Cotzocón. Vamos a ver el segundo lanzamiento. El primero no hubo nada. Vamos a ver el segundo lanzamiento y tampoco. Nuevamente Cotzocón se va con todo rápidamente y pierde el esférico. El esférico es para el equipo de Cacalotepec. Vamos a ver, va a terminar. Faltan segundos y tira desde lejos y termina. Así como termina este partido, señoras y señores. En estos momentos, Cotzocón 9 y Cacalotepec 7. Adelante, Rubén. Bien, gracias, Nevardo. Pues ahí está este primer tiempo. Aquí finalmente ya no hay partido de vuelta. El equipo que gane se llevará pues esta copa de cadetes, ¿verdad? Es pasarela, sí. El equipo categoría pasarela. Bien, pues entonces, señoras y señores, nos vamos al segundo tiempo. Pasarela, ¿verdad? Es pasarela que, bueno, pues en este caso se está jugando la gran final, segundo partido. El primer partido lo perdió el equipo de Cotzocón por tener, en este caso, el invicto. Bien, pues vámonos al terreno de juego, señoras y señores. Vamos a reanudar este partido. Este es el segundo tiempo. Tiempo complementario número 23, Cacalotepec.
Cacalotepec, lugar, Cacalote, bueno, pues parte de un ave, el nombre de un ave, Cacalotepec. Y